Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Capítulo 21, encontrar una manera. Roland estaba sentado en un banco fuera de cierto edificio. Este era el quinto que visitaba hoy y el sol ya se estaba poniendo. Había recorrido la ciudad mientras intentaba encontrar un lugar para trabajar. El primer lugar quería hacerle firmar un contrato de 6 años que se sentía más como una estafa que otra cosa. Decidió continuar con su búsqueda, pero lo que encontró más tarde fue bastante impactante. El primer contrato dado fue mejor, los otros lugares querían mantenerlo allí por más tiempo. Los términos eran similares y el pago variaba. Algunos querían que hiciera una cierta cantidad de pergaminos cada día. Otros querían que trabajara una cantidad fija de horas durante toda la semana, ni siquiera tendría días libres. Cometí un gran error. Pensó que una gran ciudad como esta tendría muchas oportunidades. Estaba seguro de que encontraría algo tarde o temprano, la realidad era otra. Los dueños de las tiendas estaban confabulados, dificultaban que cualquier nuevo talento tuviera un buen comienzo. Un nuevo escriba no podría ganar dinero en absoluto. Los precios de los materiales se establecieron para que solo los pergaminos de hechizos de nivel intermedio generaran ganancias. Ni siquiera sabía si comprarían pergaminos de un tercero como él o si les daban un precio justo, probablemente no. Roland ahora pensaba que una ciudad más pequeña podría haber sido una mejor opción. Probablemente le ofrecerían un contrato menos vinculante, uno sin maldición. La maldición también era una que reducía tu maná en un 60% hasta que se agotaba el tiempo del contrato. Para un mago, algo así sería paralizante. Perder más de la mitad de tu reserva de maná detendría tu progreso drásticamente. Su plan era trabajar como escriba durante un año más o menos. Con su experiencia y ganando trucos, tenía razones para creer que podría llegar a L25 de esta clase para entonces. Pensó que obtener suficiente dinero para un cristal de cambio de clase no sería tan difícil, incluso tenía suficiente en este momento. Sin embargo, la realidad era diferente, nadie de las tiendas establecidas le dejaba probar sus habilidades en sus tiendas de forma gratuita. Tendría que pagar con casi un trabajo esclavo. Había asumido demasiado. Pensó que una clase de mago era un bien escaso. Pensó que cuando los dueños de la tienda escucharan que era un escriba de maná, abrirían los brazos y lo invitarían a entrar, sin hacer preguntas. Había subestimado cómo operaban las empresas aquí y que ya tenían un sistema implementado. La mayoría de los escribas eran niños de las academias de magia. Estas academias pudieron obtener mejores contratos para sus estudiantes que solo trabajaban para subir de nivel y adquirir nuevas habilidades para su futuro. Si eras un acto en solitario, los contratos eran mucho más duros, ya que realmente no se preocupaban por ti como trabajador. ¿Por qué lo harían si obtuvieran mano de obra barata de las academias de magia? ¿Cuáles son mis otras opciones además de firmar uno de esos contratos? El joven miró a lo lejos, el horizonte estaba todo rojo mientras el sol se ponía. Incluso pudo ver a algunos sacerdotes de la Iglesia del Sol alabando al sol y haciendo una pose extraña con los brazos extendidos en el aire. Podía tomar el contrato y trabajar duro durante esos 5 o 6 años. Probablemente ganaría mucha experiencia a través de la escritura y alcanzaría el nivel máximo. Podía aguantar el uso del truco de los esquemas hasta que llegara a la clase de herreros y se mostraba prometedor. El problema era que realmente no podría concentrarse en su trabajo de herrería. Algunos de los contratos incluso prohibían el trabajo a tiempo parcial en otros lugares. También temía que los talleres de herrería pudieran tener acuerdos similares. Otra opción era dejar esta ciudad y encontrar una sin tantos escribas. Tal vez en un lugar donde su clase era rara, los dueños de las tiendas serían más indulgentes. Aún así, no tenía idea de si no le darían contratos similares o dónde existía una ciudad como esa. También consideró mudarse a una ciudad con una mazmorra y simplemente hacer trabajo de escriba al margen. Esa opción probablemente ralentizaría su nivelación ya que las clases de artesanía ganaban menos experiencia al matar monstruos. ¿Hay algún lugar donde pueda vender mis artículos aquí?
Roland tenía acceso a su habilidad de depuración, por lo que probablemente podría actualizar esos pergaminos de hechizos rúnicos a la calificación más alta. Pensó en los precios que costaban y eclipsaron los pergaminos de hechizos normales. El problema era que nadie estaba dispuesto a comprarlos si podían conseguir algo más barato a granel que no fuera mucho peor. ¿Cuánto mejores eran las versiones más altas de esos hechizos rúnicos? Era la pregunta más importante. Si lograba que ese hechizo de flecha de fuego fuera mucho más poderoso que las competencias, podría hacerlo de alguna manera. Los materiales de construcción no eran tan costosos, tal vez si los agrupaba 10 cada uno, podría arreglárselas para sobrevivir. Había otro problema además de eso: ¿cómo explicaría que un niño de menos de 11 años estuviera vendiendo y produciendo pergaminos de hechizos rúnicos en el rango más alto? ¿Trataría la gente de obtener sus secretos? ¿Se volvería violenta? No estaba seguro de cómo reaccionaron los hombres de negocios de aquí a la competencia no deseada. No creía que afectaría su resultado final con algunos pergaminos, por lo que en su mayoría pensó que sería seguro en ese sentido. ¿Había un lugar donde pudiera vender sus cosas sin llamar la atención? Mientras sigue ganando lo suficiente para sobrevivir y mientras sube de nivel. No creía que hubiera un lugar tan conveniente en las tiendas o tiendas regulares. ¿Debería intentar venderlo en el mercado mientras esconde su rostro detrás de la capucha de su bata? Recordó que había un tipo de lugar en el que podía vender artículos como ese. Tal lugar era una casa de subastas. Probablemente podría permanecer algo en el anonimato. Las casas de subastas probablemente mantuvieron en secreto los nombres de los vendedores. Esta fue probablemente una de las mejores opciones sobre la mesa. Debería regresar a la posada. Intentaré escribir algunos hechizos regulares primero, lo pensaré más tarde. Tenía suficiente por hoy, no podía decidirse y el sol ya se había puesto. Todavía podría trabajar durante 1 o 2 horas en la fabricación de pergaminos, entonces al menos este día no sería un desperdicio total. Roland saltó del banco en el que estaba sentado. Estaba muy bien hecho de algún tipo de metal, probablemente fabricado en su lugar por algún tipo de herrero o artesano. Sacó una manzana de su bolsa de almacenamiento y la mordió. Era agradable y dulce y valía la pena la moneda que pagó por él. No tenía prisa ya que simplemente caminaba hacia adelante. Miró a la gente que iba y venía. En medio del camino pasaban carruajes de caballos, algunos de ellos incluso eran tirados por unas grandes criaturas con aspecto de buey. La gente charlaba entre sí y parecía que iban a las tabernas a tomar un poco de alcohol. A la gente de este mundo le gusta beber. Atribuyó esta característica a que no tenían televisión ni internet aquí. No había muchos lugares para que la gente pasara su tiempo libre. Había algunos teatros, pero en su mayoría estaban ocupados por los ricos comerciantes y nobles, mientras que a los plebeyos les gustaban los lugares más ruidosos como los casinos o las tabernas antes mencionadas. También estaba el barrio rojo donde a los hombres les gustaba gastar sus monedas en las diversas damas de las diversas razas. Antes de que su mente pudiera vagar por lugares extraños, volvió a la realidad. Escuchó a alguien tocar una campana fuerte y esta persona no era parte de la Iglesia del Sol. Después de mirar hacia la dirección del ruido, notó a la dama elfa con curvas. Ella no era la misma que vio la última vez y era aún más hermosa. Estaba claramente vestida para presumir y llamar la atención de la multitud. Tenía algo parecido a esos vestidos chinos con mucho espacio para las piernas. Estaba tocando esa campana frente a una gran puerta, sobre ella una imagen de una balanza. Reúna a la buena gente de Edelgard, la casa de subastas Libra abrirá en media hora, asegúrese de traer sus bolsos ya que tendremos una gran subasta hoy. Continuó hablando mientras Roland se espaciaba por un momento. No se dio cuenta de que había este tipo de establecimiento en el área. Avanzó poco a poco junto con el pequeño grupo de personas que fue atraído por la saltarina chica elfa. Entra de inmediato, la tarifa de entrada es solo 2 pequeñas monedas de plata, prácticamente nada. Después de escuchar que en realidad tenían que pagar para entrar, la mayoría de las personas se dispersaron mientras se quejaban. Roland y algunos otros se quedaron, algunos de ellos incluso pagaron el precio y entraron. Dudaba porque no quería comprar nada de allí, preferiría vender sus pergaminos allí, pero ni siquiera tenía ningún artículo para mostrar. Solo estaba buscando una casa de subastas para vender sus productos y apareció una. Le sorprendió que estuvieran cobrando tarifas de entrada, pensó que cuantos más compradores, mejor. ¿Por qué limitaría su potencial de ingresos? Esta era solo una forma de eliminar a las personas que solo estaban allí para mirar escaparates. Si alguien realmente pagara una pequeña tarifa de entrada, estaría más inclinado a gastar más adentro.
Sería un desperdicio participar en la subasta, pagar una tarifa de entrada y no obtener nada a cambio. También fue una estrategia para mantener a los pobres fuera y atraer a los ricos. Sacó el mapa del área y se aseguró de marcarlo. Por lo que sabía de esos lugares, tomaban existencias durante el día y las vendían más tarde en la noche como ahora. Volvería aquí en otra ocasión con algunos artículos a cuestas. Por ahora, decidió regresar a la posada en la que se alojaba. Necesitaba poner a prueba sus habilidades de escritura y por la mañana ir a comprar algunos de esos pergaminos de hechizos rúnicos que vio. De vuelta en su habitación, sacó uno de los pergaminos especiales hechos de piel de monstruo. Tenía un tinte amarillo y era áspero en los bordes. Colocó el tintero que compró en la tienda en su pequeña mesa junto con una pluma nueva. Ya era un par de monedas de plata grandes más pobre después de comprar algunos de estos suministros. Espero que esto valga la pena. Refunfuñó debajo de sus narices esperando lo mejor. Primero, necesitaba practicar, se centraría en pergaminos de hechizos rúnicos, pero quería al menos pasar por el proceso de escribir un pergamino de hechizos regular. Su objetivo era su hechizo de flecha de maná, el hechizo de ataque más fuerte que tenía. Su habilidad básica de escritura de maná estaba en L1, por lo que no esperaba grandes resultados. También quería comprobar cuánta experiencia obtendría al hacer uno. Fuente de toda magia, atiende mi llamado. El proceso de escritura de maná era un poco diferente al de la contraparte rúnica. El escriba tenía que escribir el hechizo en el pergamino mientras enfocaba su maná en la pluma y la tinta. No había líneas intrincadas ni componentes rúnicos que lo ralentizaran, solo necesitaba deletrear el encantamiento correcto en papel en el idioma correcto mientras se enfocaba. El encantamiento de la flecha de maná no era tan largo ni difícil, pero poner tinta en el papel mientras enfocabas tu maná seguía siendo difícil. Después de 10 minutos, logró obtener su primer pergamino de hechizos y escuchó la notificación. Has ganado 20 puntos de experiencia. Se frotó la barbilla después, esta cantidad de experiencia no fue tan buena. Tampoco era tan malo si se tenía en cuenta que podía hacerlo desde la seguridad de su hogar. Un guerrero probablemente podría cazar monstruos más rápido en un período de tiempo más corto, pero un escriba no se puso en peligro mientras fabricaba. También podía hacerlo continuamente si tenía los materiales y el maná. Intentó identificar su propio pergamino de hechizos, pero además de obtener su nombre, no había más estadísticas. Tal vez si subiera de nivel su habilidad de trazado, podría examinar los pergaminos y obtener su rango y valor de daño. ¿Cuánto obtendré de un simple hechizo rúnico? Ahora tenía curiosidad, necesitaba comparar los dos. El problema era que solo tenía el conocimiento de 3 runas y 2 de ellas no eran realmente aptas para ser escritas, ya que estaban hechas para armas. Se decidió por la runa del orbe de fuego, ya que también era mucho más fácil de escribir. Siguió los movimientos mientras recordaba sus misiones de cambio de clase. Esta ya era la tercera vez que dibujaba esta runa, así que tenía algo de práctica. Sus dedos agarraron la pluma y su mano se movió lentamente. Los intrincados símbolos rúnicos comenzaron a aparecer lentamente en el pergamino amarillo a medida que se conectaban en un hechizo rúnico completo. Has ganado 50 puntos de experiencia. Le tomó unos 45 minutos terminar, esto ya era más rápido que antes, pero aún era mucho más lento que con la habilidad de trazado regular. Había ganado más del doble de experiencia, pero necesitaba mucho más tiempo para hacerlo. Rápidamente miró el pergamino frente a él y lo pasó por su habilidad de depuración. No es de extrañar que viera algunas líneas rojas. Una cosa era saber dónde estaban los errores y otra llevarlo al papel. Incluso si no lo quería, sus manos no estaban firmes, su control de maná no era perfecto y su concentración vacilaba de vez en cuando. Simplemente no podía volver a dibujar el diagrama perfecto en su nivel de habilidad actual. Necesitaría practicar antes de poder vender cualquiera de estos productos hechos personalmente. Llegó a la conclusión de que hacer pergaminos rúnicos no era óptimo para ganar puntos de experiencia. Probablemente podría hacer 5 pergaminos de hechizos regulares y ganar 100 XP, mientras que hacer una versión rúnica le dio 50 XP. Sin embargo, esto no fue un problema para él, ya que podía hacer algunos esquemas para equilibrarlo. Lo que quería en este momento era ganar más oro y sentía que los hechizos rúnicos eran el camino a seguir. También hubo otro descubrimiento que hizo. Su habilidad de depuración no funcionaba en los pergaminos de hechizos regulares, no había líneas, simplemente no podía ver nada. Esto significaba que los hechizos rúnicos y los hechizos regulares eran diferentes de alguna manera u operaban con leyes diferentes. ¿Cómo y por qué eran diferentes? Solo podía especular.
Además, a estos hechizos rúnicos no parecía importarles que no tuviera afinidades elementales. El hechizo de orbe de fuego se activó bien incluso con su afinidad por el fuego al 0%. Lo cual tenía sentido ya que el objetivo de estos pergaminos era que cualquiera pudiera activarlos. Estaba muy lejos, pero teorizó que cuando logró la clase de herrero rúnico. Muy bien podría hacerse equipo con varios efectos de hechizos. El único problema con ellos era el alto costo de activación de maná que disparaba su mantenimiento. Está bien, lo he decidido. Roland asintió, practicaría la creación de hechizos rúnicos y aumentaría su habilidad de escritura para ellos. Luego los escribiría en un paquete de 10 para la subasta. Estaba poniendo todos sus huevos en una canasta, pero creía que esta era la mejor manera si no quería quedar atrapado con ese contrato durante 6 años. Gracias a los miembros de su grupo anterior que le habían regalado algunas monedas de oro, estaría bien incluso durante medio año sin trabajo. Aprovecharía bien esta oportunidad que le dieron. Con un nuevo plan de batalla en mente, se revitalizó, solo necesitaba superar este período y escribir como si su vida dependiera de ello. Capítulo 22, Subasta. Era un día normal como cualquier otro en la casa de subastas Libra. Era la última parte y los trabajadores llevaban algunos de los artículos a la parte trasera para su evaluación. En este mundo, con un sistema similar a un juego, era fácil saber el verdadero valor de un objeto. Aunque eso era solo si la habilidad de identificación de la persona era lo suficientemente alta o si tenía un objeto encantado para ayudarlos con él. Sin embargo, esos artículos eran costosos y requerían maná como cualquier otro equipo rúnico. Es por eso que se buscaba una persona con una alta habilidad de identificación, ya que podía evaluar muchos elementos a lo largo del día sin necesidad de maná. Percival era una de esas personas. Era el titular de una clase especial de análisis que no era de combate que incluso tenía una habilidad de evaluación incluida. Su trabajo consistía en la identificación de bienes en esta casa de subastas. No todos los artículos de la lista llegaron a la vitrina, se establecieron reglas para no vender nada por debajo de un cierto precio. Simplemente no hubo tiempo suficiente para que todo se pusiera en escena. La casa de subastas Libra era una de las más grandes de la ciudad y tenía múltiples etapas donde se colocaban los artículos. Todos estaban separados en filas, por lo que no verías una gran espada mágica subastada antes de una poción mágica menor. Aquí, señor Percival, este es el último artículo de este lote, todavía tenemos que decidir el orden de los artículos. Una persona trajo cierto artículo y lo colocó a un lado en la entrada de la oficina de Percival antes de irse. Ya había otros productos separados por precios y etiquetados por el asistente del hombre, esperando ser recogidos. El tasador era una persona ocupada, por lo que no tenía suficiente tiempo para hacer esas cosas él mismo. La asistente era una humana normal llamada Cynthia. Otro en el cubo de basura, entra. La niña gritó con voz alegre mientras colocaba una estatuilla de aspecto metálico en una bandeja grande con otros artículos diversos. Todos estos eran productos que se consideraban indignos de que esta casa de subastas los vendiera. Cynthia, ¿cuántas veces tengo que decirte que no seas dura con esos? Si lo rompes, ¿se deducirá de tu salario? Ahora tráeme ese artículo, quiero irme a mi descanso. El hombre estaba un poco gruñón por todas las largas horas de tasación de artículos y solo quería terminar con eso. La niña caminó lentamente hacia el artículo en cuestión y lo recogió. Estaba un poco confundida en cuanto a lo que era esto. Estaba enrollado con un par de hojas de papel gris y atado con una cuerda. No creo que esta persona sea buena para envolver. Llevó el artículo al viejo tasador gruñón que lo miró con desprecio. Después de que logró deshacerse de la cruda capa exterior, frunció el ceño aún más. Había visto productos como este antes y sabía que no valían mucho. Incluso desde el primer vistazo, pudo decir que la calidad del pergamino era la más baja. ¿Por qué me harían tasar pergaminos de hechizos? ¿Se venden por casi nada? ¿Esto se logró debido al empaque? Les dije que revisaran los artículos antes de traerlos aquí, y si hubiera un paquete de palos aquí. Percival, el tasador, quería agarrar el paquete de pergaminos de hechizos y tirarlos a un lado. Antes de que pudiera hacer eso, su encantadora asistente agarró uno de ellos y echó un vistazo. Señor Percival, estos pergaminos de hechizos son extraños, solo tienen un par de símbolos grandes en ellos, pensé que tenías que escribir un hechizo en estos. La niña giró el pergamino de hechizo para mostrárselo al hombre cuyos ojos se abrieron ligeramente. Miró hacia abajo para ver que estos elementos no eran simples pergaminos de hechizos, no, todos eran pergaminos de hechizos rúnicos, que eran mucho más difíciles de hacer. Devuélveme eso, tonto. Está bien.
La niña le sacó la lengua al anciano y se hizo a un lado. También estaba esperando a que él terminara para poder tomarse un descanso, la subasta comenzaría en un par de horas y todavía tenía otro trabajo que hacer. El tasador se arregló las gafas y colocó uno de los pergaminos sobre la mesa para poder verlo mejor. De hecho, estos son pergaminos de hechizos rúnicos. ¿Qué herrero rúnico tuvo tiempo suficiente para hacer estos? Estaba un poco desconcertado porque alguien haría tantos de estos, tal vez un nuevo herrero rúnico se sentía aburrido, así que los hizo. No quería especular más, así que se inclinó y comenzó a examinar el artículo. Sus habilidades de identificación y evaluación se activaron y se podía ver un tenue brillo azul en los ojos del hombre durante una fracción de segundo. Pergamino de hechizo de flecha de fuego rúnico común alto. Una de sus cejas se movió hacia arriba después de leer la información. Pensó que se trataba de un trabajo de herreros rúnicos para principiantes, pero en realidad era de alto grado. Incluso los herreros consumados fabricaban principalmente artículos en el nivel intermedio, mientras que alto era un signo de talento y trabajo duro. Un hechizo de flecha de fuego intermedio regular costaba de 2 a 4 monedas de plata pequeñas, pero este era un pergamino de hechizo rúnico. Funcionaban de manera un poco diferente a los normales. La mayor diferencia fue la posibilidad de amplificar el hechizo. El usuario tenía la opción de agregar más maná al pergamino, lo que aumentaría la producción hasta cierto punto dependiendo del rango. Interesante, diría que este pergamino podría incluso costar hasta 9 monedas de plata pequeñas, no está mal para un pergamino de hechizos común. El hombre casi cometió un error al desmoronarlos, si el dueño se enteraba, incluso podría tener que disculparse en persona. Estos rollos incluso tenían un pequeño logotipo dibujado en la esquina, parecía una estrella fugaz roja o un cometa. Había más de esos pergaminos allí, así que se puso a revisarlos uno por uno. Alto, 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 más alto. Su ceja se movió aún más cuando vio que uno de estos pergaminos estaba en la calificación más alta. Esto era algo que no podía ver a menudo, un artículo con la calificación más alta. Si el pergamino de calificación alta pudiera costar hasta 9 monedas de plata pequeñas, entonces este podría incluso costar el doble, tal vez incluso el triple. El tasador sabía que muchos de los herreros rúnicos no estaban dispuestos a vender pergaminos de hechizos por debajo de un cierto rango de precios. Por eso se colocaron en tiendas a cifras exorbitantes y nunca tuvieron un uso práctico. Sin embargo, un pergamino de hechizos de mayor calificación podría costar bastante dinero. ¿Qué significó la calificación más alta? Significaba que el hechizo estaba muy cerca de saltar grados y entrar en uno más alto. Eso pondría este pergamino de hechizo común a medio paso en el reino de hechizos rúnicos más grande. Por Solaria, ¿quién es este herrero rúnico? ¿Es avanzado? Murmuró para sí mismo mientras terminaba con la evaluación, había exactamente 10 pergaminos de hechizos rúnicos en esta pila. 8 de ellos estaban en el grado alto, mientras que 2 de ellos estaban en el más alto. Ni siquiera había uno que estuviera en un nivel intermedio que le dijera que la persona que los estaba haciendo era todo un maestro. El hombre se devanó los sesos, no podía imaginar que este fuera uno de los herreros rúnicos de la ciudad. La mayoría de ellos eran hombres canosos con alguna actitud mágica menor que apenas lograron convertirse en escribas de maná. La mayoría de ellos preferían trabajar con metales y no con pergaminos, el único uso para ellos era practicar su control de maná. ¿Ha terminado, señor Percival? Se está haciendo tarde. The man looked up, had spent a bit too long inspecting these items. Echoed into his hand and then started writing down the appropriate pricing. The pricing was mostly there as a guide for the auctioneer to start off, they would do say to choose the minimum bidding price of the item. They teman be careful they are delicate, also work them up with some high quality string for the auction. Okay. Are we going to sell this as a bundle or separately? The assistant asked while taking out some better looking string and rolling up the sheets of monster skin. Why are you asking me? I'm just the appraiser. They would probably sell better as a bundle, they guessed graded scrolls made the buyers bid further. Added his opinion while standing up. The scrolls that just priced were slightly unusual but not in reality that extraordinary, there were items in this auction that the minimum bidding price was a gold coin. The scrolls that could fetch a couple of small or large silver coins a piece didn't really matter. The assistant gauge shrugged while the old man walked out. She opened the door and two more male workers walked in, they removed the tray of useless items from the room first. The other goods that were going to get auctioned out were spread out on larger tables by the prices.
Some other people would come in and take a look at them, they needed to decide on the order of them appearing. This was something Cynthia was also partly responsible for. While this all was happening, Roland was standing outside the Libra auction house. He hadn't done his workload that he had slaved on for months. He was wearing a robe and a face mask, his eyes looked blue so as if he didn't sleep for a couple of days. He was reaching a boiling point, he had burned through most of his cash on crafting materials and could fill a couple of books with slow and lesser crafted runic spells now. He was quite pedantic when it came to his work ethic, unwilling to go to the auction house without at least a full clip with it grade runic spells. He had worked tirelessly till this point, he looked at his status screen that went up a couple of levels since the last time. The skill that went up the most was his basic rune scribing skill, it was at level 5. Also, his rune mastery leveled up slightly while his understanding of making the runic scrolls continued, it was at level 2. He had procured the runic fire arrow spell scroll from that shop. He still remembered the strange look the lady elf gave him after she brought it over. She eventually telling him that it wasn't worth it and that he should just get one of the regular spell scrolls instead. He brought it back home and created a perfect schematic, it even gave him double the experience compared to the lesser rune schematics he made. He was still filled with anticipation and vigor at that point, this son turned to despair after he noticed that scribing a common runic spell was a lot harder than the lesser variant. He failed and failed, losing more money in the progress of going through his resources. He even had to go back and practice on the fire orb rune as it was more manageable. He needed to level his scribing skill up to even be able to create his first fire arrow spell at the lowest subgrade and this was already a full month after he obtained this item for practice. The 10 small gold coins that his party members had graciously given him started not to seem like such a big sum. He thought that it could even last him for 10 months but he barely managed to last half a year while going through his crafting materials. He even had to dive into his adventurer savings just to scrape by. At this point in time, he was sitting on his last small silver coin. If he didn't manage to make a profit with this scroll he would have to go find himself a job. He was very stubborn as he got it into his head that he needed good branding with his first auction. This was why he was unwilling to sell the lower rated scrolls and why he placed a small logo on the scroll so that people would notice his brand. He also pretended to be a servant of some posh runesmith that made these runic spells. The disguise he was wearing was also part of his paranoia that had manifested itself slowly. It was partly due to the assassination attempt and because he was worried that his father would find him and force him to go back. He had gotten a special plaque with a number, with this he could return later to get his money. Apparently his gods made it through the appraiseras, he saw some other sellers picking at their items that didn't make it through. He should go in and check, they told me that the sellers can sit in the back during the auction if they wanted. He was quite nervous as a student before a big exam, waiting for his turn to enter. He felt butterflies in his stomach but he still let this resolve and went in. He needed to see how the auction house operated and how people reacted to his wares. He showed this plaque to the guard and was allowed to enter without paying an entrance fee. On the inside, there were a couple of corridors leading to different auction stages. There was a separate one for the more valuable items and you had to be some of figure status to participate in those. El que estaban subastando sus artículos parecía un pequeño escenario de teatro. Había sus asientos habituales en la parte delantera, pero había algunos en los balcones para las personas más ricas que estaban dispuestas a pagar un poco más. Estaba un poco sorprendido de que sus artículos estuvieran siendo alojados aquí, ya que esperaba que estuvieran en la otra etapa de subasta, para los artículos menores y comunes. Este era el que se usaba para los comunes y grandes. Podía ver a la gente entrando y sentada en el frente. El bloque de subastas donde estaría parado el subastador todavía estaba vacío, pero se podía ver la gran cortina moviéndose un poco, lo que indicaba que se estaba haciendo algo detrás de ella. A los postores se les entregaban paletas con números. La forma en que funcionaban las cosas aquí era que el subastador llamaba a las ofertas y los postores movían esas paletas numeradas hacia arriba si querían subirlas. El mejor postor ganaba, el subastador a veces extendía la oferta si notaba que alguien no estaba seguro. Si nadie continuaba pujando, terminaría después de una cuenta de 3. El resto del intercambio ocurriría en la parte de atrás, donde el comprador pagaría su moneda a la casa de subastas.
El vendedor realmente no interactuaría con el comprador de ninguna manera, incluso podría aparecer otro día para obtener su dinero. La casa de subastas le facturaría por el servicio, estaba al 25% por ahora, ya que era la primera vez. Si comenzaba a vender más, podría obtener un mejor trato e incluso bajar al 10%. ¿Está comenzando? Se recostó contra la pared y miró el escenario que finalmente se abrió. Para su sorpresa, en lugar de ver a un anciano sensato con bigote, vio a una hermosa mujer con un vestido rojo. Estaba bastante apilada en todos los lugares correctos y aparentemente era la subastadora. Pensó que estaban tratando de apaciguar el lado carnal masculino con esta dama, probablemente estaban dispuestos a gastar más en los artículos con una belleza involucrada. Este fue uno de los trucos más antiguos del libro. Me gustaría darles la bienvenida, damas y caballeros, a la casa de subastas Libra, seré su anfitriona por esta noche. Incluso hizo una pose, hizo una especie de cara de pato extraña que Roland recordaba que hacían las chicas de sus días universitarios. La audiencia masculina parecía feliz, aunque sus contrapartes femeninas no estaban tan emocionadas. Pronto apareció el primer artículo en exhibición, no era mucho, solo un accesorio con un encantamiento de menor grado. Comenzamos la puja con 5 monedas pequeñas de plata. Podía ver a algunas personas levantando esas paletas numéricas y la primera subasta terminando en unos minutos. La experiencia no fue muy interesante y el hecho de que no pudo dormir bien durante los últimos días lo estaba afectando. Después de que la mayoría de los elementos comunes desaparecieran del escenario, Roland se preocupó, ¿por qué no aparecían sus pergaminos? Estaba seguro de que deberían estar entre estos artículos comunes, pero se acercaban poco a poco a los más grandes por lo que parecía. Le preocupaba haber entrado en la etapa de subasta equivocada y que sus artículos se vendieran en la otra. Ahora, para el último de los artículos comunes de la noche, tenemos algo especial. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a alguien al respecto, la encantadora dama habló. Tenemos un par de pergaminos de hechizos de flechas de fuego rúnicas de un maestro artesano desconocido. ¿Qué tienen de especial estos pergaminos de hechizos rúnicos? Bueno, todos son en su mayoría de la clase alta. Pero eso no es todo, queridos clientes, 2 de ellos son incluso de la más alta calificación. La gente comenzó a murmurar entre sí mientras Roland comenzaba a ponerse nervioso. Sus pergaminos estaban en exhibición y la dama del subastador estaba haciendo todo un espectáculo. 2 trabajadores sacaron 2 cajas de madera y las colocaron en el área del escenario donde brillaba la luz. Los hemos puesto en un conjunto de 5, en cada caja, hay 4 pergaminos en el grado alto y 1 en el grado más alto, comenzaremos la oferta por la primera caja en 3 monedas de plata grandes. Roland rápidamente comenzó a sumar cosas en su cabeza, en este rango de precios podría obtener ganancias y esta era solo la oferta inicial. La gente comenzó a mover esas paletas hacia arriba, en el momento en que Roland vio que alguien pujaba más lejos, sintió que su corazón latía más rápido. Finalmente estaba viendo que el fruto de su trabajo estaba siendo apreciado. Fue como si le quitaran un gran peso de encima y finalmente pudiera relajarse. La primera caja fue por 4 grandes de plata y 5 pequeñas de plata y la segunda fue por 4 grandes y 7 pequeñas. En su primer intento, había logrado ganar cerca de una pequeña moneda de oro. Incluso si deducía el recorte salarial de las casas de subastas, podría recuperar sus pérdidas. Capítulo 23, ganar monedas. Roland esperó todo el camino hasta el final. Vio algunas armas y accesorios mágicos finamente elaborados que se vendieron por muchas monedas de oro. Tenía un poco de envidia, pero estaba contento de haber logrado vender sus productos artesanales. Cuando finalmente logró llegar a la clase deseada, pensó que podría producir armas aún mejores. Todavía estaba cansado, sus habilidades de resistencia al sueño incluso han subido de nivel una vez en el medio año que estuvo atrapado escribiendo en su pequeña habitación de la posada. La gente incluso comenzó a mirarlo de manera extraña, ya que solo se presentó para una comida antes de volver a encerrarse en ella. La subasta se prolongó hasta bien entrada la noche y terminó cerca de la medianoche. Se quedó y esperó, no estaba dispuesto a irse sin recibir su dinero. La casa de subasta solo permitió que los vendedores recogieran su parte después de que terminaron las subastas y no durante ellas. Hubo momentos en que los compradores cambiaron de opinión y se negaron a pagar. Entonces serían reportados a los guardias de la ciudad. La casa de subastas era un negocio sancionado y tenía formas de hacer que la gente pagara. Roland se aseguró de mantener su capucha y máscara puestas. La máscara parecía una de las que usaban los ninjas, solo cubría su boca mientras dejaba sus ojos al aire libre.
La capucha cubría la parte superior de su cabeza, por lo que no optó por una máscara facial completa y la consideró innecesaria. Dio un suspiro cuando finalmente se le permitió recoger su botín. Había una habitación especial para esto. Después de entrar, vio a un empleado trabajando allí. Era un hombre mayor y había 2 guardias parados a su lado. También había otros 2 parados justo al lado de la entrada. Probablemente estaban allí para atrapar a cualquiera que pensara en agarrar más monedas de las que tenía derecho. El vendedor número 64, has ganado un total de 9 monedas de plata grandes y 2 monedas de plata pequeñas. Con una comisión del 25%, te quedan 6 monedas de plata grandes y 9 pequeñas. El hombre hizo un recuento rápido mientras Roland asentía. Perdió 2 platas grandes y 3 pequeñas debido a la tarifa de las casas de subastas. Sin embargo, no estaba enojado, ya que entendió que valía la pena. Rápidamente tomó el dinero que se le puso delante y lo empacó cuidadosamente en una pequeña cartera. Él asintió sin responder y luego se fue rápidamente. Sin que él lo supiera, algunas personas en la casa de subastas tomaron nota de él, ya que tenían curiosidad por saber quién era el nuevo artesano de la ciudad que podía hacer los pergaminos de hechizos de grado común más alto. Roland corrió todo el camino de regreso a la posada a toda prisa. Todavía había mucha gente fuera de casa en la ciudad, bebiendo hasta altas horas de la noche. Había crecido un poco desde hace medio año y con las ventajas adicionales de sus habilidades para correr y correr, iba rápido. En la posada no había mucha gente alrededor, todos estaban en su mayoría en la cama, ya que necesitaban hacer las cosas por la mañana. De vuelta en su habitación, se desplomó en su cama llena de colchones de paja. Realmente no podía recordar mucho más allá de eso cuando se despertó a las 12 p.m. del día siguiente, despertado con las campanas de la iglesia que sonaban en la distancia. Se sintió revitalizado después del descanso y listo para ganar más dinero. Su plan se estaba haciendo realidad y había dado el primer paso. Ahora tenía que golpear mientras el hierro estaba caliente, necesitaba más materiales y, a su debido tiempo, mejores hechizos rúnicos para practicar y luego vender. Roland no sabía por qué, pero se sentía muy bien arreglárselas solo. De hecho, prefería trabajar para sí mismo a pesar de que estaba dedicando más horas de las que trabajaría un trabajador regular. Con la afluencia de nuevos activos, compró más recursos, más tinta y más pergaminos de monstruos para los hechizos. Había vuelto a dibujar este hechizo de flecha de fuego tantas veces que ahora era un maestro en él. Probablemente le tomaría un tiempo dominar otro comparable, por lo que decidió concentrarse en el hechizo de flecha de fuego por ahora. Había pasado incontables horas redibujándolo, colocando los caminos mágicos en las formas correctas. Incluso había usado todo su papel de dibujo y lápices para practicar mientras tenía poco maná. Esta flecha de fuego fue ciertamente algo diseñado para una clase de herrero rúnico, era muy agotador para sus reservas de maná. Si no fuera bendecido con una gran reserva de maná, no podría escribir más de 1 o 2 de estos hechizos rúnicos por día. Cuando una persona se agotaba su maná, comenzaba a sentirse mareada y somnolienta. Si tu maná llegaba a 0, tenías un dolor de cabeza terrible y, a veces, incluso te desmayabas. Esto le había sucedido uno de los días que estaba escribiendo, su devoción a la tarea que tenía entre manos le había causado una reacción violenta. Incluso recibió una desventaja en su regeneración de maná al día siguiente, lo que detuvo su progreso aún más. El tiempo pasó de nuevo y las cosas se pusieron más interesantes en la casa de subastas Liva. El señor Percival, el tasador, tenía una pila de pergaminos rúnicos nuevos, todos ellos con la versión rúnica del hechizo de flecha de fuego. Esta vez había 3 en el grado más alto, lo que hizo que el hombre se preguntara si este maestro herrero rúnico estaba mejorando día a día. Siempre había pergaminos rúnicos de alto y más alto grado allí. Se corrió la voz en la ciudad y las tiendas de magia comenzaron a mirar lentamente a esta nueva persona que se estaba empujando lentamente hacia su territorio. Pero así como Roland había especulado que aún no se sentían amenazados, la cantidad de productos que circulaban era demasiado pequeña para afectar a estas grandes tiendas que tenían otros artículos para vender además de pergaminos de hechizos. No sabía si actuarían de alguna manera, pero por ahora, lo dejaron solo con sus dispositivos. Cuantas más runas más altas se agregaban, mejores eran los precios. Roland estaba recuperando lentamente su fortuna perdida, depositaba 10 pergaminos cada semana mientras ganaba cerca de una pequeña moneda de oro. Pronto pudo conseguir una pluma mejor, un mejor papel, y ahora incluso estaba pensando en ir a una posada más cara que estaba más adentro de la ciudad.
Las cosas se veían bastante bien, también que ahora podía comenzar a pensar en el futuro una vez más y volver a su investigación. Habían pasado otros 3 meses en un instante. Roland estaba sentado en su pequeña habitación con una pila completa de pergaminos. 6 de ellos estaban en el grado más alto, mientras que 4 de ellos estaban en el más alto. Me he vuelto bueno en este hechizo, pero creo que necesito seguir adelante. Roland estaba un poco cansado de volver a dibujar la misma secuencia una y otra vez. Se sentía como una persona en la línea de montaje haciendo exactamente la misma tarea todos los días. Necesitaba algo de variación en su vida y sabía exactamente lo que necesitaba para darle vida a las cosas. Colocó sus pergaminos creados en su bolsa espacial y decidió vestirse. Salió de la posada y salió de la ciudad, haciéndolo a pie. Estaba seguro de irse temprano en la mañana, dándose más tiempo hasta el anochecer. Esta ciudad fue construida en una gran montaña, pero eso no significaba que las rocas fueran lo único en el área. En realidad, había un gran bosque cerca de donde se dirigía. En 2 horas estaba en su destino. Debería haber algunos por aquí, ¿hay uno? Roland se detuvo y se colocó detrás de un árbol. Su sigilo había subido de nivel de básico a regular, pero si alguna vez quería llevarlo a avanzado, necesitaría una clase de pícaro. Se puso en cuclillas y metió la mano en su bolsa de almacenamiento, de ella sacó un libro de aspecto tosco. Las páginas de este libro estaban atadas con una cuerda delgada y empujadas a través de pequeños agujeros en los bordes, apenas se mantenía unido por lo mal que se veía. Al otro lado estaba la criatura bastante familiar hacia la que Roland se estaba acercando poco a poco. Jiji. Era un duende, pero en lugar de ser verde, era mucho más pálido. Esta era una variante que se llamaba duende de la montaña. Estas criaturas vagaban por el bosque alrededor de la ciudad, pero no se aventuraban hacia él. A veces atacaban carruajes que iban entre ciudades, pero eso era algo raro. El duende no tuvo mucha oportunidad de reaccionar cuando una flecha roja brillante atravesó su cerebro, derritiéndolo en el proceso. La persona que produjo este hechizo mágico fue Roland. Tenía la mano colocada en la página superior de su crudo grimorio, lo había hecho con los pergaminos de hechizos de grado inferior y bajo que no quería vender. Había descubierto una cosa sobre su habilidad Basic Rune Mastery. Podía subir de nivel usando pergaminos rúnicos que hizo o armas que tenían runas grabadas en ellos. Estos goblins no ofrecían mucha experiencia, pero eran lo suficientemente buenos como para que él entrenara sus habilidades con ellos. La idea de usar su alijo de pergaminos como un libro mágico se le ocurrió una vez. La página que usó para activar su hechizo se desmoronó en polvo poco después de la activación. Esta era la mayor debilidad de este tipo de arma, tenía usos limitados pero podía disparar rápidamente con ella sin tener que hacer ningún encantamiento molesto. Tal vez si se enfrentara a ese esgrimista de nivel 2 en la batalla nuevamente, podría hacer algo al respecto enviando estas flechas de fuego a su manera. Incluso una clase de nivel 2 tendría dificultades para evadir tantos hechizos de nivel 2 como el hechizo de flecha de fuego. Roland echó un vistazo a sus estadísticas y algunas de sus habilidades que estaba ejerciendo. Sus más importantes eran las relacionadas con las runas, ya no usaba tanto las de su clase de mago. Incluso encontró que estos pergaminos de hechizos eran mucho más poderosos que sus hechizos regulares. Nombre: Roland Arden L35. Clases: Mago T1 L25 secundario. T1 escriba de maná rúnico L10 principal. HP: 374, 374. MP: 1701, 1751. SP: 448, 448. Fuerza: 26. Agilidad: 30. Destreza: 52. Vitalidad: 29. Resistencia: 28. Inteligencia: 90. Voluntad: 67. Carisma: 13. Suerte: 6. Trazado de maná básico L2. Habilidad: permite escribir hechizos básicos en papel. Trazado básico de runas L5. Habilidad: permite trazar runas en papel. Dominio básico de runas L3. Habilidad pasiva: aumenta la comprensión de las runas y reduce el requisito de PM para usarlas por un pequeño margen. Se centró en moler la habilidad de trazado de runas, lo que significaba que su escritura de maná regular se quedó atrás. Sin embargo, eso no le importaba, ya que las runas eran el camino a seguir para él. Su habilidad de dominio de las runas también estaba aumentando ahora, ya que finalmente la estaba usando como estaba previsto, para la batalla. Además de su int, dex y fuerza de voluntad, el resto de sus estadísticas realmente no estaban aumentando, incluso atribuyó los puntos que obtuvo a que estaba envejeciendo.
Se dio cuenta de que las runas comunes comenzaron a ser manejables después de alcanzar el cuarto nivel de su habilidad de trazado, antes de obtenerlo apenas podía crearla de menor calificación. Cuanto más alto era el nivel de esta habilidad, menos maná quemaba mientras fabricaba, afortunadamente tenía mucho de sobra incluso antes de eso. Modelado de maná básico L6. Habilidad. Permite que el mago convierta el maná en hechizos, otorga bonificaciones a la inteligencia y la fuerza de voluntad. Cuanto mayor sea la habilidad, mejor será el usuario para formar hechizos. Regulación básica de maná L7. Habilidad. Ayuda a regular el maná en el cuerpo del usuario. Aumenta la regeneración de maná al ayudar a absorber el maná ambiental del entorno. Las dos habilidades que recibió al obtener su clase de mago también estaban subiendo de nivel. Constantemente usaba su maná para dar forma a la tinta mágica en los símbolos rúnicos deseados. Afortunadamente, esto fue suficiente para que su habilidad de modelado de maná subiera de nivel junto con la habilidad de regulación que aceleró su regeneración. Era capaz de regenerar todo su maná en un par de horas, si se quedaba realmente quieto y descansaba, era aún más rápido. Quitarse la ropa también mejoró esta tarea, ya que tenía más piel descubierta para absorber la energía de maná. Era un escriba de nivel 10 después de más de medio año de trabajo. Ya estaba en el límite de nivel de su clase anterior en el mismo tiempo, subir de nivel su segunda clase de nivel 1 estaba demostrando ser más desafiante. Tampoco logró escribir tantos esquemas de runas ya que no tenía monedas. Esto cambiaría pronto, quería comenzar a comprar todos los pergaminos de hechizos rúnicos que pudiera encontrar dentro de la ciudad. Eran mucho más baratas que las armas rúnicas, por lo que se centraría primero en ellas. Miró la hora, tenía un par de horas para entrenar, así que decidió ir al bosque mientras usaba sus viejas tácticas. Había menos árboles para esconder y en su mayoría eran de la variedad puntiaguda. Todavía podía usarlos para cubrirse mientras permanecía quieto y usaba su sigilo, tampoco necesitaba usar esos molestos encantamientos. Usar estos pergaminos de hechizos en este libro de hechizos improvisado fue mucho más rápido. Ya estaba soñando con hacer un bastón rúnico mágico para sí mismo. Si continuaba ganando niveles con su habilidad de dominio de runas mientras ganaba más maná, el uso de armas rúnicas podría ser factible en el futuro previsible. Mientras soñaba despierto con armas rúnicas, se adentró en el bosque, era mediodía, así que tenía mucho tiempo para soltarse. Las flechas de fuego llovieron sobre los duendes desprevenidos, que no tuvieron tiempo de reaccionar. Terminaba cada encuentro con un disparo en la cabeza y no le sorprendería si obtuviera algún título por ello si continuaba. Se dio cuenta de que no estaba obteniendo tantos puntos de experiencia por estos monstruos y lo atribuyó a que era una clase de artesanía. Estaba haciendo esto para subir de nivel su dominio rúnico, que le daría algo de XP de todos modos, por lo que fue un buen intercambio. Su caza se detuvo después de escuchar un sonido agudo. Era un chillido familiar de un duende. Estaba cerca de su ubicación, pero lo suficientemente lejos como para que no se preocupara. Estas variantes de duendes de montaña eran mucho más fuertes que las verdes que encontrarías en las áreas más cálidas del reino. Eran un poco más altos y sus pieles eran más duras y se acababa si lograban rodearte. Se consideraba una mala idea luchar contra ellos a menos que estuvieras al menos en tu segunda clase de nivel 1 y en las últimas partes de ella. Se preguntó por qué los duendes estaban llamando a sus amigos, esto era claramente una llamada de ayuda y pronto un enjambre de estos pequeños bichos se precipitaría hacia el área. Lo inteligente sería retroceder por ahora, pero estaba cerca de donde se originó el grito. La suerte estaba de su lado ya que había un pequeño acantilado en esa dirección. Si los goblins decidían correr hacia él, tendrían que trepar por una cornisa empinada, lo que le daría tiempo suficiente para escapar o incluso disparar algunos hechizos mágicos a los monstruos trepadores. Permaneció en la cornisa por el momento mientras intentaba mirar de dónde venían los ruidos. Vio a alguien que venía hacia él y no era un duende. Era alguien que reconoció de la posada en la que se alojaba. Era una niña pequeña incluso más baja que él, esta era la chica gnomo con la que se topó el primer día que llegó a la ciudad. Parecía asustada y estaba huyendo, detrás de ella 5 duendes de montaña con algunos garrotes de aspecto tosco y espadas cortas la perseguían. Tenía una daga en la mano que parecía usada ya que estaba empapada en sangre de duende. Lo que la niña estaba haciendo en el bosque era un misterio. Claramente no era lo suficientemente fuerte como para luchar sola contra estos duendes de la montaña, lo que hacía que las cosas fueran aún más extrañas. Ella venía hacia él, pero debajo de él había una repisa de unos 20 metros. Tendría que subir hasta aquí para ponerse a salvo y él no creía que los duendes la dejaran.
Ya podía imaginar a la chica subiendo mientras le arrojaban piedras, palos y tal vez incluso espadas cortas. Dio un suspiro mientras miraba su grimorio de hechizos de flechas de fuego. Tenía suficiente de sobra, también tenía la ventaja de un terreno elevado. Probablemente sería fácil cuidar de estos monstruos y vino aquí para usar estos productos fallidos. Supongo que es hora de salvar a una hermosa doncella necesitada. Me pregunto si puedo obtener algún tipo de título de caballero blanco por esto. Pensó para sí mismo mientras apuntaba, con la mano en el improvisado libro de hechizos. Capítulo 24. Little Goblin Slayer al rescate. Él se había venido a este bosque para subir de nivel. Era alguien a quien llamabas tardío. La niña gnomo ya había pasado los 16 años en su vida, pero acababa de lograr su clase de ascensión. La niña se parecía a un gnomo, pero no era de ascendencia pura. Su altura estaba por encima de lo que alcanzaba un gnomo normal a 140 centímetros. Su figura también era bastante voluptuosa con respecto a otras chicas gnomos, pero en su mayoría la escondía bien debajo de la ropa holgada o la armadura como hoy. Tenía rasgos finos en comparación con otros de su especie que en su mayoría tenían cabezas más redondas con ojos más grandes. Su cabello era largo y naranja y se lo había recogido en una cola de caballo para que no se interpusiera en su primera cacería. Era huérfana, se desconocía el paradero de su familia ya que fue abandonada a una edad temprana. Fue dejada en uno de los orfanatos administrados por la iglesia de Solaria y pasó la mayor parte de su vida allí. Hacía las tareas allí, aprendiendo lentamente a cocinar, limpiar y varias otras tareas. A pesar de que la iglesia era la que producía los cristales de cambio de clase, no solo se los darían a los huérfanos. El niño tenía que decidir si quería vivir como acólito o abandonar la vida de la iglesia a la edad de 14 años. Había elegido irse, consiguió un trabajo en algunos lugares de Edelgard y finalmente terminó en la posada donde ahora trabajaba. Había trabajado durante 2 años ahorrando para sí misma y finalmente logró conseguir una de esas piedras escurridizas. Pasó por su ascensión, la clase en la que fue recompensada fue una exploradora que contaba con una gran agilidad y habilidades de detección. Puede que esta no haya sido su profesión elegida, pero de todos modos era feliz. Sin embargo, había un pequeño problema, la ciudad en la que vivía no tenía una mazmorra cercana con monstruos fáciles para practicar. Pudo registrarse en el gremio de aventureros, pero no había mucho trabajo para los exploradores de nivel 1 que todavía estaban en el primer nivel y no tenían experiencia en batalla. El tablón de anuncios para aventureros de bronce estaba lleno de tareas similares a su trabajo actual. Esto era algo que estaba tratando de abandonar, ya que estaba harta de ese tipo de estilo de vida. Era alguien terca, no quería pedir ayuda a otros aventureros. Tampoco podía confiar en ellos, sobre todo en los aventureros masculinos que podían intentar aprovecharse de ella. Finalmente decidió adentrarse en el bosque cercano, la caminata hasta allí le llevó 2 horas. Había gastado el resto de sus ahorros en una daga y en una armadura de cuero barata. Esta armadura consistía en una pieza de pecho y algunos protectores de muñeca. El resto de su atuendo era de tela simple. Nunca antes había cazado un monstruo en su vida, pero por lo que escuchó, los duendes eran bastante fáciles de matar. Que ella supiera, no eran más fuertes que los niños humanos de 10 años, lo que le estaba dando un gran impulso de confianza. Elsie se adentró en el bosque con la daga en la mano, profundizando cada vez más sin mirar atrás. Estaba decidida a subir de nivel y comenzar su nueva vida como aventurera. El viento aullaba y los árboles comenzaban a crujir, lo que la hacía estar alerta. Su clase era una exploradora que le daba una mejor visión que otras. Esta clase también era experta en ocultar su presencia mientras palpaba el área. Muy pronto vio su primer objetivo. Era un duende de aspecto pálido con un gran garrote de madera en la mano. Ella era un híbrido de gnomo, por lo que su tamaño era un poco más grande que este pequeño monstruo. Esto la colocó en una ventaja ya que tenía la ventaja de altura. Después de observar al monstruo por un momento, notó que era bastante delgado y musculoso. Esto no detuvo su avance, estaba decidida a cazar a este duende. Agarró su daga y comenzó a escabullirse hacia adelante, sabía que el elemento sorpresa era primordial. Si lograba asestar una puñalada por la espalda, probablemente podría asestar un golpe mortal. Avanzó mientras el monstruo miraba algo, había algunos insectos grandes allí que el duende comenzó a pisotear. Esto le dio la oportunidad de avanzar mientras se escabullía. El duende no se dio cuenta de que la pequeña persona se acercaba sigilosamente detrás de él. Cambió a golpear el suelo con su palo mientras sonreía. De repente, escuchó algo que se rompió detrás de él y lo puso en alerta.
El duende se dio la vuelta apresuradamente para ver a una chica de orejas puntiagudas con una daga corriendo hacia ella. No tuvo mucho tiempo para reaccionar y tampoco fue muy hábil. El duende simplemente balanceó su arma de madera al azar con la esperanza de protegerse. Esto tuvo un éxito parcial ya que logró asestar un golpe al costado de Elsie. Esto hizo que su daga se desviara del objetivo y se hundiera en el hombro del monstruo en lugar de en su cuello. El monstruo gritó en voz alta, el dolor era insoportable mientras saltaba hacia atrás para escapar. La pequeña niña no mojadeó con fuerza, necesitaba algo de tiempo para recuperar el aliento ya que el garrote de madera se había estrellado contra su costado causando algunos daños. El pequeño duende era mucho más fuerte de lo previsto, a pesar de que su armadura aguantaba, casi le rompían las costillas. No se dio cuenta de que el monstruo había llamado a sus amigos, así que continuó, el enemigo estaba herido y solo necesitaba acabar con él. El duende con rabia en sus ojos cargó hacia adelante, entró en un estado de locura y comenzó a balancearse de par en par. La niña estaba resbaladiza como una anguila, los golpes no la alcanzaban pero tampoco podía avanzar. El primer golpe le había quitado el aliento y ahora dudaba. Casi no tenía experiencia en combate, ya que solo ocasionalmente había luchado con los otros huérfanos o borrachos de la ciudad. Pronto comenzaron a aparecer más duendes, lo que finalmente la obligó a darse la vuelta y correr. Apenas podía manejar a uno de estos monstruos, ¿qué podía hacer cuando aparecían 4 más? Así comenzó su huida, jadeaba mientras corría hacia la ciudad. El bosque era desconocido para ella y todavía era solo una exploradora de nivel 1. Sus habilidades de rastreo no estaban del todo allí, por lo que se encontró corriendo en una dirección aleatoria. Esta era una zona montañosa y la suerte no estaba de su lado, ya que se encontró bloqueada por una alta pared rocosa. Miró hacia los lados mientras el camino hacia adelante estaba bloqueado. Podía escuchar a los duendes enojados corriendo detrás de ella, lo que la hizo entrar en pánico, incapaz de decidir. Si intenta escalar esto o probar suerte yendo de lado, podría haber un mejor lugar para escalar más abajo. Antes de que pudiera decidirse, uno de los duendes saltó sobre ella. Sin embargo, no llegó muy lejos, ya que algo brillante y rojo vino zumbando de alguna parte. Perforó la cabeza del monstruo y lo detuvo en seco. Un monstruo estaba muerto y quedaban 4 más. «Oye, ¿estás vivo ahí abajo?». Escuchó una voz desde arriba y la encontró un poco familiar. Miró hacia arriba y vio a una persona parada allí, esta persona vestía una túnica negra y era difícil distinguir su ropa. Por el sonido de la voz, supo que era alguien más joven pero aún un hombre. «Estoy bien, pero vienen más». Gritó mientras se sentía un poco aliviada de que hubiera otra persona aquí que estuviera dispuesta a ayudar. «Lo sé, espera un momento, los eliminaré». Fue entonces cuando comenzó la masacre. Podía ver más de esas flechas rojas en llamas siendo disparadas. Hicieron hermosos arcos rojos y se enterraron en los goblins en el momento en que saltaron de los arbustos. 5 hechizos y 5 goblins estaban muertos. Miró los cadáveres carbonizados a los que les faltaban cabezas. El olor era algo que no olvidaría durante bastante tiempo. Se separó por un momento antes de que la voz de esa persona la devolviera a la realidad. «¿Por qué estás parado allí? Tienes que irte, pronto vendrán más duendes». «Oh, probablemente deberías obtener la piedra de maná de ese duende allí, la segunda a la izquierda antes de eso, está a la derecha de su corazón». La persona gritó mientras dejaba caer una cuerda. Elsie miró al duende en cuestión y decidió seguir el consejo. Para su sorpresa, había una pequeña piedra de maná allí, si podía venderla, probablemente podría ganar algunas pequeñas platas. No permaneció allí por mucho más tiempo. La niña ya estaba asustada, comenzó a trepar para ponerse a salvo. La cornisa no era tan empinada, así que logró hacerlo en un par de minutos. En la parte superior, se derrumbó sobre sus rodillas mientras jadeaba, la fuerza abandonó su cuerpo debido a que tuvo que correr presa del pánico tan lejos. «¿Estás bien ahí? Elsie, ¿verdad?». Volvió la cabeza hacia la persona que la rescató. Aparentemente era alguien que la conocía, pero no estaba segura de dónde. Lo que vio fue un joven humano de unos 160 centímetros de altura, tirando de la cuerda hacia arriba y colocándola en una bolsa de sujeción. El viento movió su capucha y finalmente pudo distinguir su rostro. De hecho, era alguien que conocía, alguien que vivía en la posada en la que trabajaba. La mayoría de la gente pensaba que era un bicho raro, siempre se quedaba encerrado en su habitación y solo salía a comer y rara vez salía. El posadero le dijo que no lo molestara, ya que podría ser una especie de miembro de la secta. Siempre se le veía con una túnica negra que le cubría la cara y nunca hablaba con nadie ni hacía amigos.
Disparó algunos hechizos para poder tener una clase de magia. Un ritualista o un brujo era una persona que hacía un pacto con un demonio o monstruo de algún tipo, por lo que estaba un poco preocupada. Ah, sí, estoy bien. Se puso de pie, su daga estaba atada a su costado. Retrocedió un poco ya que no estaba segura de los motivos de esta persona. No viste a mucha gente ayudando a otros sin razón, esta persona también era alguien a quien no conocía tan bien. Esto la hizo reservada, mantener la distancia era probablemente lo correcto ahora. Mira, ya vienen algunos nuevos. El humano de la túnica señaló a lo lejos de donde venía. Comenzaron a aparecer más duendes, probablemente para vengar a sus amigos asesinados que fueron masacrados. Deberíamos irnos si aparece una variante evolucionada, no será tan fácil. Dijo el joven mientras le daba la espalda. Todavía estaba un poco indecisa acerca de seguir a esta persona desconocida. Sin embargo, todavía era alguien de la ciudad y los rumores probablemente eran exagerados. Detrás de ella podía escuchar los gritos enloquecidos de los monstruos que habían encontrado a sus amigos asesinados, era hora de salir de allí. Ah, espérame, ya voy. Corrió tras el chico humano que era bastante rápido en sus pies. Ella era alguien que era experta en correr, pero incluso entonces no podía alcanzarlo. No tardaron mucho en llegar a la carretera pavimentada que conducía a la ciudad. Los duendes probablemente no los perseguirían más allá de esto, por lo que se sintió aliviada. Se inclinó mientras jadeaba, con las manos en las rodillas. Salió viva de una pieza. No esperaba que estos monstruos fueran tan astutos, incluso cuando logró apuñalar a la criatura en el hombro, no hizo mucho daño. Esto fue un fracaso total de su parte y ella lo sabía. Después de descansar un poco, miró hacia arriba, el chico humano la miraba fijamente. Se sentía rara, esta persona la había ayudado, pero le costaba expresar su gratitud. Antes de que pudiera abrir la boca, él habló primero. ¿En qué estabas pensando? ¿Nunca antes has luchado contra un duende? ¿Qué nivel tienes? Si no estuviera cerca, te habrían estado comiendo en este momento. Y otra cosa. El joven humano se había quitado la capucha y comenzó a reprenderla. Se cruzó de brazos y comenzó a enumerar las cosas que ella había hecho mal. Incluso comenzó a cuestionar su elección de equipo. Se sintió como si estuviera siendo regañada por una de las monjas mayores de los días de la iglesia. Este chico parecía más joven que ella, lo que hizo que todo fuera aún más degradante. Si no estuvieras cerca, tenía todo bajo control. Hinchó las mejillas junto con el pecho, sus largas cejas inclinadas hacia adentro. Estaba enojada, su plan de ser una aventurera no funcionó como se esperaba y ahora estaba siendo sermoneada por un niño mocoso. Podría haber sido una especie de mago, pero todavía era un niño a sus ojos. Así es, solo los estaba atrayendo a una trampa, idiota. Entonces apareciste y arruinaste mi plan, ¿quién necesitaba tu ayuda? Estaba bien solo. Movió la cabeza hacia un lado mientras refunfuñaba en voz alta. El joven que la reprendía dejó de hablar mientras el asombro le cubría la cara. Observó cómo él giraba obstinadamente la cabeza hacia un lado mientras se mordía el labio inferior. Mientras trataba de actuar con dureza y no enfrentarse a la persona que la rescató, comenzó a caminar. Podía ver ligeramente el rostro del joven contorsionándose en formas extrañas, probablemente estaba desconcertado por su reacción, lo que la hizo sentir mal. Nunca fue buena para disculparse por sus malas acciones y peor aún para agradecer a las personas que la habían ayudado. Los dos no hablaron mucho después de su arrebato, se mantuvieron a una distancia de unos pocos metros el uno del otro. La chica no quería disculparse, pero cada vez que veía el rostro del joven sentía indignación, como si la estuviera menospreciando por fallar. Finalmente se separaron en la entrada de la ciudad y ambos siguieron su propio camino. Sin embargo, había un pequeño problema, él se había olvidado que el joven del que no sabía el nombre se estaba quedando en la posada en la que trabajaba. Ella también era una trabajadora que vivía allí, por lo que casi de inmediato se volvieron a encontrar. Ella mantuvo la distancia mientras él cenaba. Ambos habían pasado la mayor parte del día caminando de un lado a otro y aventurándose en el bosque, por lo que ya eran cerca de las 7. El mundo aquí también tenía un ciclo de día de 24 horas, pero había 13 meses en el calendario en lugar de 12. Elsie se sintió un poco mal por no haberle dado las gracias todavía. Hizo un puño con la mano y se lo llevó al pecho mientras lo agarraba, había tomado una decisión. Agarró una de las salchichas más bonitas de la despensa. Su plan se desarrolló mientras usaba las horas ocupadas para acercarse sigilosamente al extraño con túnica.
Colocó la salchicha de carne bien preparada junto con un plato en su mesa, su boca se movía rápidamente mientras hablaba. Aquí, encontré esto tirado allí, pensé que podrías querer uno. El joven miró el artículo que se le presentaba con una ceja levantada, luego volvió a la chica medio gnomo más pequeña que se lo estaba presentando. Se desarrolló otro episodio de silencio incómodo que provocó que la niña tuviera otro arrebato. Solo tómalo ya, ¿por qué te estás tomando tanto tiempo? No como si lo hubiera traído para agradecerte por ayudarme o algo así, idiota. Golpeó la mesa con ambas manos, lo que hizo que todo temblara. Luego regresó furiosa a la cocina, algunos de los clientes notaron el intercambio e incluso le dieron un silbido al medio gnomo. Roland, que todavía estaba mirando la salchicha que le dieron, aparentemente gratis, estaba bastante sorprendido. No creía que este tipo de personas existieran en la vida real. Agarró la salchicha y la probó, no podía simplemente desperdiciar buena comida. En el fondo de su mente, le divirtió un poco la forma en que actuaba la chica. Era bastante similar a cómo se comportaban algunos personajes populares en varias obras de ficción. Incluso podía verla tratando de echar un vistazo desde la esquina, probablemente queriendo ver si se estaba comiendo el regalo que ella preparó. También necesitaba hablar con la chica más tarde, obviamente no estaba en condiciones de deambular por esos bosques peligrosos. Como adulto, era difícil no preocuparse por alguien que actuaba como un pequeño mocoso. Más tarde intentaría hablar con ella nuevamente, pero después de que ella se hubiera enfriado, parecía que todavía estaba un poco irritada. Pero esto tendría que esperar por ahora, ya que ahora tenía una salchicha realmente grande para devorar. Capítulo 25, hacer un trato. Roland estaba de vuelta en su habitación, el día había sido extraño. Salió a probar sus habilidades de lanzamiento de pergaminos de hechizos en algunos duendes. Pero lo que encontró allí fue una joven que casi se mata. No quería entrometerse demasiado en sus asuntos y ella no reaccionó amablemente cuando comenzó a reprenderla. La otra cosa peculiar era cómo actuaba. Todo el encuentro le hizo pensar que estaba atrapado en algún tipo de mundo de juego, ya que no creía que existiera gente así. Ella tuvo múltiples arrebatos emocionales hacia él, mientras que por otro lado actuó agradecida e incluso tímida mientras traía algo de comida. Bueno, podría ser bipolar, debería mantenerme alejado de ella. Pensó, pero tal vez estaba leyendo demasiado en los rasgos de su carácter allí. Había todo tipo de personas en este mundo. Había logrado obtener una salchicha gratis como recompensa, así que valió la pena. Ahora estaba lleno y de vuelta en su habitación. Escribiría un hechizo más de flecha de fuego antes de acostarse. Mañana sería el día en que finalmente se iría de juerga de gastos. Necesitaba comprar tantos pergaminos de hechizos rúnicos como fuera posible. Luego podría comenzar a crear esquemas para que ganen niveles rápidamente. Cuantos más niveles y mejores estadísticas lograra, más rápido se volvería en la creación de sus mercancías. También tenía la esperanza de que en el futuro la casa de subastas Libra bajara sus porcentajes. Perder el 25% después de obtener su parte era un poco demasiado, no estaba seguro de si las tiendas regulares cobraban tanto a otros por sus productos. Usó su disfraz habitual que lo hacía parecer un pequeño brujo en entrenamiento. El lugar que visitó primero fue el mismo del que obtuvo el hechizo de flecha de fuego rúnica. Era la tienda que se llamaba Exeor's Magic Emporium. Dio un paso adelante, las puertas se abrieron solas con la ayuda de algún tipo de encantamiento. Quería examinar esta puerta, tal vez también funcionaba con algunas runas y podría agregar otra a su colección. No había tanta gente aquí y realmente no venía aquí a menudo. La tienda general que estaba más cerca de su posada tenía todos los artículos necesarios. También le preocupaba que si venía aquí con demasiada frecuencia, su disfraz como la persona que vendía los rollos rúnicos fracasaría. La chica elfa llamada Ciliana todavía estaba aquí actuando como la vendedora principal. Simplemente se movió hacia la vitrina con los hechizos rúnicos. Todos seguían allí, aunque no había muchos que pudiera usar para investigar. Se veían polvorientos como antes y, aunque pudo obtener algunas ganancias con ellos, los otros artesanos no parecían poder hacerlo. Tenía un poco de ventaja sobre otras personas. Podía tomar su trabajo y mejorarlo. Incluso si la persona hiciera el más bajo de los hechizos rúnicos bajos, podría convertirlo en el más alto en cuestión de horas. Los hechizos rúnicos de grado común eran un poco más difíciles de corregir. Usaban muchas más runas e incluso sus esquemas eran el doble de su tamaño. Esta era también la razón por la que necesitaba más tiempo para escribirlos y por qué le tomó medio año reducir el proceso de elaboración a casi la perfección.
Esto también era solo para una runa, si intentaba completar una totalmente nueva, podría llevarle el mismo tiempo. Miró a la dama elfa, haciéndole señas para que se acercara, ya que quería comprar un par de estos pergaminos. Ella le sonrió y se acercó. No estaba seguro de si lo estaba haciendo a propósito, pero sus caderas se balanceaban de lado a lado de una manera seductora. Los tacones altos que llevaba hacían chasquidos contra los paneles del piso de madera cuando avanzaba. ¿Qué será, querido cliente? Veo que has decidido. Me gustaría comprar este pergamino de hechizo de orbe rúnico de luz y este pergamino de hechizo de bola de agua rúnica, también este de Frostbolts. Comenzó a enumerarlos, no estaba seguro de tener suficiente dinero para todos ellos. Serían geniales para su futura investigación, ya que estaba ansioso por comenzar a jugar con los componentes rúnicos. Ya había anotado todas las partes en sus notas y ahora solo necesitaba algo de tiempo para experimentar. ¿Quieres comprar los pergaminos de hechizos rúnicos? Espera un momento, volveré enseguida. El elfo respondió y se alejó. Esta fue una reacción inesperada. Comenzó a preguntarse si había algo mal. Normalmente simplemente entregaban los bienes, tomaban las monedas y se acababa. Quizás tenía más pergaminos en la parte de atrás y no quería mover estos polvorientos. Permaneció en la tienda y esperó. Incluso vio al elfo subir las escaleras, las mismas que había usado antes. ¿Están los pergaminos almacenados allí? No estaba seguro de qué se trataba, pero solo esperó. Necesitaba estos pergaminos de hechizos ya que sin ellos no podría progresar. Necesitaba más muestras con las que trabajar, la cantidad de esquemas de runas que poseía no era tan alta y solo uno era bueno para ganar dinero. Después de unos 5 minutos, el elfo finalmente descendió de las escaleras y comenzó a caminar hacia él. No llevaba ningún pergamino consigo, por lo que la primera suposición de Roland era incorrecta. Disculpe, lo he hecho esperar. Está bien, ¿puedo conseguir estos pergaminos entonces? Preguntó como no quería perder más tiempo aquí, todavía quería ver si podía obtener mejores materiales para su trabajo. Tengo que disculparme, pero eso no será posible. Disculpe. Estaba desconcertado por la respuesta. ¿Había algo malo en que comprara estos? ¿Alguien descubrió su esquema y que podía hacer esquemas de símbolos rúnicos ya completados? Su mente giró hacia el territorio de la teoría de la conspiración cuando comenzó a sudar. No te preocupes, no es así. Al gerente le gustaría hablar contigo. ¿El gerente? La imagen de un gnomo trabajando con unos grandes vasos de precipitados apareció en su cabeza. Sí, desea discutir algunas oportunidades de negocio, estoy seguro de que permitirá la compra de estos pergaminos después de eso. ¿Oportunidades de negocio? La elfa solo sonrió sin explicarse. Roland intentó deducir la respuesta en su mente y lo único que le vino a la mente fue que lo descubrieron. No querían venderle los hechizos rúnicos y querían hablar de negocios, si esto no se trataba de que él fuera a la casa de subastas, entonces se comería un zapato. Tenía dos opciones. Saliendo y probando otra tienda, esta no era la única con estos hechizos rúnicos sin usar. La otra era subir y ver qué quería esta persona de él. Si simplemente se fuera, no estaría informado sobre los motivos de este entrenador. Roland ha decidido to go and see him. Edit tintate was in amida gerastis man wasn't a warrior but an alchemist. He was also a store owner so he probably did just want to throw a business proposition his way. He could always decline and move on with his life. Leave in the city if things got complicated was also an option. Okay, leave the way. No de duile de golden aire del fesmiled. He was on before the summer or as half a year agosto not much changetere, the person in si de estilo o que de same. The alchemist equipment might have increased with a few pictures and bakers and tere talk. The door closed behind dim after the elf woman had left. He was now left alone with the store's manager, if he was also the owner of it was unknown to him. He remained standing and looked around, besides the alchemist utensils there was also a furnace to the side. He wondered why something like that was here, right next to a bunch of chemicals and flammable books that were standing on a nearby bookshelf. Then remembered that this world probably didn't have an John to check the safety measures of stores. Runic fire arrows, eh? E cold are the nome finale speak up. E had a higher pitched voice than a woman and was a lot shorter. Roland compared the man said to the other nomes he had seen around the city and was a bit on the taller side, close to 120 centimeters. What about runic fire arrows? He replied, playing dumb as he didn't know if he had been really found out or just been tested. The older man stopped doing what he was and finally stepped out from behind the alchemist setup he was working on.
Had a grumpy expression on his face. Roland could finally get a good look at him. The man had a full beard that was grey and was wearing some kind of turban on top of his head. His ears were pointy and long, not as long as an elf's talk. Kit a large nose with a large wart on the left nostril. His clothes consisted of a baggy robe that was tied in with a brown leather belt. Kid, don't insult my intelligence. Did you really think no one would notice your antics? I've got to give it to ya, you have a lot of talent if you can produce spells of that quality and all at such a young age. Moved forward while talking, adding over to another desk that was in the corner. It had a large chair behind it, probably so that he could see over it as it looked to be human, she said. He sat himself down and turned to out a wooden pipe, smoke soon flowed out from his nostrils. Roland was a bit worried that he was exposed. He had disguised himself and even said that he was working for someone else when he was saying his words. Maybe if he played dumb could still have the suspicion. It was just direct to deliver the scroll stere. The nome just raised his eyebrow as if he was looking at an idiot. He scuffed some while blowing out some smoke. Roland sway. You sure are persistent to it your little story. If you wanted to hide you shouldn't have stuck out like a vampire in the sun. Listener, your secret is out. It could give a molar sass about the reason you were using that stupid disguise. I am here to talk about money. Roland just remained in place and continued to listen. At this point, he already figured that there was no way of talking himself out of this. This known person probably had informants at the auction house that tipped him off. He could have even been followed by someone that was good at hiding. As a mage class was not really good at detecting trouble, so people could easily sneak upon him. You've got talent, kid, but even more important than that is that class and work ethic. That class? The nome smiled at him while removing the pipe from his mouth as he explained further. You are still green, kid. Do you think you can hide your special class from a Johnny without an enchantment to block out the identification skill? The nome says shone blue for a split second as he looked at Roland. Level 10 already? Not bad, you have a bright future ahead of you if you continue working hard. Roland took a step back while digesting this information. This person had a high identification skill and he could read him as an open book. His running manuscript class have en revealed to him and he couldn't even do anything about it. You saw my class back then? That's right, I have a very good memory, you know whose intelligence types. Then someone started saying runic spell scrolls, no we would any respectable runesmith say crummy spell scrolls. Maybe it was a running manuscript instead, HMM? The way this man had figured him out was revealed. It was almost thanks to one skill. All of the work that went into his disguise had been for nothing as he was exposed right from the beginning. What the old man wanted from him was still up to debate. That's just. He slumped a bit forward in the feat. He stood there it all figured out but apparently he was just deluding himself. No, I'm not here to blackmail you or anything, so just relax and take a seat, we have a lot to talk about. Roland just sat down in the feat, there was no reason to the meet anymore. What do you want? Not much, I want you to work with me. No voy a firmar uno de esos contratos ridículos. Roland respondió rápidamente, todavía no estaba dispuesto a quedarse atrapado trabajando durante 6 años en un solo lugar. Preferiría dejar la ciudad e intentarlo en otro lugar, había ganado lo suficiente para mudarse. Esos contratos son para piratas sin talento, tu chico tiene un futuro. Así es como lo veo. Te proporcionaré la ubicación donde puedes desarrollar tu oficio, incluso bajaré el precio de los materiales. El hombre comenzó a hablar de negocios. Quería patrocinar a Roland, le daría su propio lugar donde pudiera hacer su creación de runas. El contrato que ofrecía era mucho menos extenuante que el que vio hace medio año. No necesitaría compartir ninguno de sus secretos. Solo se le pediría que continuara elaborando como ya lo hacía. Esta tienda se encargaría de la parte vendedora, su comisión también era menor que la de la casa de subastas al 15%. Este contrato parece un poco unilateral, ¿por qué estás dispuesto a darme tanta libertad? Parecía un poco sospechoso. Lo único vinculante aquí era que solo podía vender sus mercancías a esta tienda. Podía crear libremente para sí mismo y regalarlos si quería. Incluso había una cláusula que le permitía venderlo a un precio más barato para un par de personas de su elección y también podía negociarlo. El período de este contrato también fue más corto, solo 3 años. Después de lo cual estaba dispuesto a renegociar o simplemente irse por completo.
Esa es una respuesta fácil, muestras mucha promesa. No hay muchas personas a tu edad que tengan un nivel tan alto. Probablemente no te des cuenta de lo raras que son las clases únicas como la tuya. Estoy dispuesto a invertir en tu talento, no creo que sea un mal negocio. El hombre sonrió mientras ya tenía el contrato listo. Roland solo necesitaba firmar en la línea de puntos y se finalizaría. El castigo por romper el contrato era una maldición ligeramente menor que solo eliminaría su maná en un 30%. Tampoco entraba en vigor instantáneamente si rompía una regla y podía resolverla con el jefe para evadirla. En realidad, era un buen contrato para alguien sin respaldo ni influencia como él. Podía trabajar y vender sus artículos sin tener que preocuparse por el margen de precio. Los compradores de la casa de subastas a veces eran tacaños con sus compras. También conseguiría su propio lugar para jugar. Probablemente una de las habitaciones de este gran edificio. Este contrato podría incluso extenderse hasta cuando ascendió a herrero. Era fácil escribir pergaminos de hechizos, pero necesitaría una herrería totalmente equipada para hacer cualquier cosa como herrero. El contrato establecía que la empresa con la que firmaba debía presentarle instalaciones para su oficio. Tampoco se limitaba a su profesión de escriba de maná rúnico. Veo que has hecho tu investigación, probablemente sería imprudente que me negara. Respondió mientras miraba al anciano que estaba moviendo el contrato ante él. El gnomo también le advirtió sobre las otras tiendas. Aparentemente, no todos fueron tan indulgentes como él. Otros podrían querer aplastarlo en lugar de reclutarlo. Sería fácil mover algunos hilos y prohibirlo en las casas de subastas de Edelgard. En esta ciudad, existía algo así como un consejo. Sus miembros eran los hombres de negocios más influyentes de la ciudad, comerciantes, dueños de tiendas, propietarios de grandes herrerías y otros negocios diversos. Se reunían cada 3 meses para discutir. Si aparecía un advenedizo, primero intentaban ponerlo de su lado. Si se resistían, serían aplastados. Roland estaba volando bajo el radar por ahora, pero tan pronto como intentara crear su propia empresa, el consejo llamaría a la puerta. El gnomo aquí era parte de eso para que pudiera ponerlo bajo su paraguas protector y protegerlo de cualquier problema futuro. Roland bajó la cabeza y pensó, el trato no era tan malo y todavía era joven. El contrato era de solo 3 años, por lo que tendría mucho margen de maniobra cuando mejorara más adelante. Tampoco sabía cuánto tiempo tendría que mantener esto hasta que realmente tuviera suficiente dinero para comprar su propio taller. Déjame pensarlo, ¿podría obtener una copia de este contrato y leerlo? El viejo gnomo no tenía motivos para negarse y Roland se fue. Volvería a leer el contrato y se le ocurrirían algunas modificaciones. Como que se le permitiera mantener su propio símbolo de marca del pequeño cometa rojo junto con tener su identidad oculta. Al final, estaría de acuerdo, su vida de artesanía solo había comenzado con este paso. Capítulo 26, examinando pergaminos. Firma aquí en la línea punteada. ¿Es suficiente mi nombre? Sí, está bien, el contrato en su mayoría solo reacciona a tu maná y no a tu nombre real. Roland escribió su nombre en el contrato que pasó por algunos cambios. Se las arregló para que el gnomo aceptara mantener su verdadera identidad en secreto. Tampoco mencionó que era de una casa noble. Sin embargo, la cláusula más importante era la que establecía que el gnomo no podía vender su trabajo a un precio inferior. Se negoció un precio mínimo teniendo en cuenta lo que se vendían los rollos en la subasta. Cualquier otro elemento que creara se negociaría más, pero no sentía que el gnomo estuviera tratando de estafarlo, al menos no demasiado, todavía quería obtener ganancias. No le sorprendería si supieran eso, se desconocía hasta dónde podía mirar la habilidad de identificación de gnomos. Él mismo solo podía usarlo en ciertos artículos y en su mayoría solo obtendría el nombre general. Tampoco podía analizar bien a las personas, si miraba a Ciliana, la única información que obtenía era que ella era una elfa del sol. Esta era la raza élfica predeterminada por aquí, además de los elfos del sol también había elfos de la luna que parecían elfos demasiado oscuros de la mayoría de las historias. Por una razón u otra, estas dos razas no se llevaban bien entre sí. La mujer enrolló el contrato después de que se finalizó. Finalmente había aceptado la oferta y su vida como trabajador contratado había comenzado. Afortunadamente, realmente no tuvo que hacer tantos pergaminos y también debería poder hacer su investigación. Incluso iba a recibir un asistente personal si lo hacía bien. Lo llevaron al sótano, no ocupaba ninguna de las habitaciones más cercanas a la habitación del gerente. El lugar que recibió era un poco oscuro y tenía un ambiente muy parecido a una mazmorra.
Había pasado por un entrenamiento en mazmorras contra duendes, por lo que estaba bien con lugares como este. Realmente no estábamos usando este, por eso está un poco sucio. Dijo Ciliana mientras abría la puerta y le mostraba a Roland. No había mucho dentro de esta habitación. Algunas cajas vacías en la esquina junto con una mesa de madera y algunas sillas. La señora de la limpieza vendría pronto y también se llevarían algunos muebles. Aquí está la llave, no la pierdas. Le entregaron la llave, podría venir a este lugar cuando quisiera e incluso trabajar durante las noches. El gerente de Nome sabía que a algunos artesanos les gustaba trabajar duro, se le proporcionaría una cama. Roland estaba pensando en mudarse de la posada aquí. No necesitaba pagar el alquiler, pero el aire estaba un poco viciado. Puedes empezar a trabajar mañana, bienvenido al personal del Emporio Mágico de Exeor. Puedes llamarme, hermana mayor de ahora en adelante. La elfa adoptó una pose colocando sus manos en sus caderas mientras miraba a Roland. Solo miró hacia atrás con los ojos entrecerrados mientras respondía. Está bien. Casi se olvida de que era un niño de 11 años. Lo cual tenía sus pros y sus contras. Roland también preguntó si el gerente era el dueño de esta tienda y si la tienda llevaba su nombre. Se reveló que solo era alguien parecido a un gerente regional de una empresa más grande. Tenía muchas cadenas de tiendas repartidas por toda la ciudad y la principal estaba en la capital. Cuando le preguntó al elfo sobre el nombre completo del gnomo, ella solo le sonrió sin revelarlo. Roland estaba recibiendo las instalaciones y los materiales básicos. Sin embargo, no recibiría los materiales de investigación, eso dependía de él. Regresó al primer piso y compró todos los hechizos rúnicos que pudo. Con el contrato vigente, sintió que podía invertir más en su futuro. No informó a su nuevo jefe sobre su habilidad única. Incluso si él no movió su pantalla de estado, el nombre depurador probablemente no le sonó. Obtuvo algunos hechizos nuevos que hicieron varias cosas. El hechizo de orbe de luz se sentía similar a su hechizo de orbe de fuego, ya que solo producía una luz de un color diferente. Se aseguró de encontrar hechizos que funcionaran de manera similar. Entonces, si ya descubrió cómo producir el hechizo de flecha de fuego, quería tener en sus manos un hechizo de flecha de agua o un hechizo de flecha de tierra. Luego podría comparar los esquemas y ver si las partes o runas eran similares. Esta tienda tenía una variedad limitada de estos hechizos. Esto lo obligó a buscarlos en otro lugar. Afortunadamente, el gerente le había proporcionado un brazalete que ocultaría su estatus. Parecería un escriba de maná ordinario para todos los demás. Después de un día de búsqueda, había logrado encontrar un par de variaciones elementales del hechizo de rayo de maná y los hechizos de flecha de maná. Sorprendentemente, no había ninguna de las runas menores básicas de esos dos hechizos. Probablemente los herreros rúnicos que los crearon consideraron esos dos hechizos debajo de ellos. Regresó a la posada después de un día completo de correr por la ciudad. La enérgica chica medio gnomo estaba corriendo por la posada nuevamente. Estaba contento de que ella todavía estuviera viva, estaba un poco preocupado de que pudiera haber vagado por el bosque nuevamente. Esperaba que ella hubiera aprendido la lección, pero realmente no tenía tiempo para ser su niñera. Tenía que tomar sus propias decisiones. Al día siguiente, Roland regresó a la tienda, su oficina ahora estaba llena de algunas cajas que tenían pergaminos en blanco. Se suministraron un par de tinteros de mayor calidad y también algo de papel de dibujo. Trajo algunos de sus propios utensilios de artesanía de la posada, ya que ya estaba acostumbrado a la pluma que estaba usando. Cerró la puerta detrás de él y caminó por el lugar antes de sentarse en su nuevo escritorio. Bueno, es hora de ponerse a trabajar. Este seguía siendo su trabajo, por lo que decidió realizar su tarea principal de escribir recreando su hechizo básico de flecha de fuego rúnica. Pudo escribirlo en 1 hora y le quedaba suficiente maná para hacer otro. El contrato establecía que debía hacer un mínimo de 10 pergaminos de hechizos de grado común a la semana. Por supuesto, se le permitió hacer más de ellos y obtendría una bonificación en consecuencia. Sin embargo, Roland no solo estaba interesado en el dinero, sino que quería progresar. Aumenta sus niveles y también para descubrir cómo funcionaban estas runas. El problema era que para progresar necesitaba dinero y mucho. Se las arregló para conseguir un patrocinador temporal, pero dependía de él si demostraba ser una buena inversión. Sacó un pergamino que había comprado, tenía el hechizo de flecha de escarcha rúnica. También tenía un pergamino de flecha de vendaval rúnico. Sacó un lápiz y un poco de papel y activó su habilidad de depuración. Has creado el esquema de la runa de flecha de escarcha común más alta. Has creado el esquema de la runa de flecha de vendaval común más alta. Recibió 2000 XP por cada esquema.
También había intentado hacer esquemas de grados más bajos para ver si podía acumular más experiencia. Hizo uno intermedio de una runa común por 1000 XP. Cuando fue por el perfeccionado, fue recompensado con otros 1000. El truco no funcionó, había algún tipo de límite para ganar experiencia haciendo esquemas. Había pasado sus primeros días de trabajo escribiendo el número mínimo de pergaminos rúnicos mientras usaba el resto de su tiempo en la creación de esquemas de los diversos hechizos rúnicos que obtenía de las otras tiendas. En su mayoría eran del grado común, lo que hizo que subiera de nivel más rápido. Quería pegar todos los esquemas hechos en un tablón de anuncios de madera para poder mirarlos mientras investigaba. Abandonó esta noción porque no quería dejar un tablero con múltiples esquemas de runas de la más alta calificación a la vista. Esto revelaría sus secretos desde el principio. Se aseguró de incluir una cláusula en el contrato de que no habría dispositivos de espionaje ni personas vigilando su habitación. Aún así, no sabía si esos contratos eran 100% seguros, por lo que guardaría esos esquemas en su bolsa de almacenamiento por ahora. Cuando necesitaba investigar un poco, simplemente lo sacaba a relucir. Estaba haciendo esto ahora. Colocó todos los hechizos de flechas elementales que había reunido. El esquema con el que estaba más familiarizado estaba en el medio, mientras que los otros dos estaban a los lados. Pudo ver instantáneamente que algunos de los símbolos rúnicos más grandes eran los mismos. Ese es probablemente el componente responsable de toda la parte de la flecha del hechizo. Echó un vistazo a los otros dos hechizos. Además de la runa del medio que era idéntica en todos los demás hechizos, había otros 4 símbolos. Cada una de estas runas estaba compuesta de partes más pequeñas y todas se conectaban entre sí para formar un esquema de hechizo completo. Solo necesitaba resolverlo. Esto fue más fácil decirlo que hacerlo. Me pregunto qué pasará si reorganizó algunos de estos componentes. Tenía todos los caminos correctos en los esquemas. ¿Qué pasaría si reemplazara uno de los símbolos rúnicos de la flecha de fuego por uno de las flechas del vendaval? ¿Podría producir un nuevo hechizo? ¿Explotaría? Tenía múltiples hechizos de ataque con los que trabajar, podía intercambiar los componentes entre sí como si estuviera jugando con legos. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Comenzó su primera prueba. Combinando la flecha de vendaval con la flecha de fuego. Los hechizos no eran tan diferentes, ambos producían flechas elementales. La flecha de vendaval era mucho más rápida que la flecha de fuego, pero carecía del daño de fuego adicional que tenía el otro hechizo. En primer lugar, dibujó un esquema mientras reemplazaba el último símbolo rúnico del hechizo de la flecha de fuego con el de la flecha del vendaval. Solo necesitaba colocar los caminos en el orden correcto y convertirlo en un circuito de maná cerrado para terminar el trato. Instantáneamente acercó la cabeza para examinar su creación. Lo más evidente que vio fue la masa roja después de conectar el componente rúnico más grande al final. Su habilidad de depuración le decía que no funcionaría. Tampoco recibió un aviso de que había creado un nuevo hechizo. No se desanimó. Comenzó a diseccionar todos estos hechizos en partes y su investigación continuó. Gracias a su habilidad de depuración, estaba ahorrando mucho tiempo. Solo podía imaginar cuántos pergaminos en blanco y tinta mágica tendría que quemar si hiciera todo esto manualmente. Has creado el esquema de la runa de flecha de humo menor más baja al final, se hizo un patrón de combinación que funcionó. Creó un hechizo rúnico menor combinando runas de grado superior entre sí. Teorizó que combinar dos elementos entre sí no era algo tan fácil. Este podría haber sido territorio de nivel 3, ya que esperaba algo como una flecha de fuego helado, pero en su lugar obtuvo una cortina de humo glorificada. Hubo muchos problemas con esta runa en particular. Después de combinar dos esquemas perfectos, se quedó con uno que apenas funcionaba. Su habilidad de depuración le mostró líneas rojas en todas partes e incluso algunos de los componentes necesitaban ser reemplazados. De alguna manera se las había arreglado para injertar estos dos hechizos juntos. Empujó bastantes partes juntas mientras esperaba lo mejor. Su experimento mostró resultados, pero el hechizo que creó fue menos que estelar. Esto no va muy bien. Podría pasar meses y años haciéndolo así. La habilidad de depuración lo estaba ayudando, pero solo combinaba aleatoriamente las runas entre sí. Esto podría permitirle obtener algunos hechizos nuevos, pero realmente no entendería cómo. Además, todo el proceso era demasiado aleatorio y requería mucho tiempo. Su objetivo principal era descubrir la forma en que funcionaban estas runas. Ya sabía que eran similares a circuitos y programas.
seguían algún tipo de lenguaje binario y tal vez incluso había partes que tenían algoritmos complejos trabajando en ellos que eran responsables de la forma o la potencia del hechizo. Se las arregló para producir este hechizo en una semana después de combinar aleatoriamente las runas más grandes entre sí. El detalle en el dibujo de estos esquemas también jugó un papel importante en todo. Si se perdía una sección importante que la habilidad de depuración no activaba, entonces tenía que revisar todo para encontrar la parte que se perdió. Roland finalmente decidió realizar algunas pruebas en vivo. Tomó las runas menores como base para su próximo experimento. Era la runa del orbe de fuego y el hechizo del orbe de luz los que eran bastante similares. Ambos producían una esfera de luz que variaba en brillo y el elemento utilizado. Había aislado algunos elementos que creía que eran responsables. Se puso a trabajar, pero no pretendía crear esquemas adecuados. No, quería usar los pergaminos suministrados para su investigación. La forma en que comenzaron las runas fue la misma. Siempre tenían el mismo elemento allí que era responsable de absorber el maná de un usuario. Variaba en tamaño, siendo más grande en los hechizos rúnicos de grado común. Un artesano necesitaba cerrar todo el circuito sobre este elemento. También tenías que crear caminos mágicos adicionales alrededor de todos los símbolos rúnicos que no eran visibles a simple vista. Estos caminos eran un poco más gruesos que el resto y su propósito era desviar maná hacia este componente inicial. Era más o menos similar a una entrada de alimentación o un enchufe de alimentación. Mientras que la persona que insertaba maná era vista como una gran batería. El maná se reuniría a través de todos los caminos y se enfocaría a través de esta entrada de poder. Los otros rastros llevarían el maná a las otras partes de la runa. A veces era bastante lineal, mientras que otras veces el maná se distribuía a varios de ellos a la vez. Al igual que en los circuitos en serie y en paralelo, la forma en que fluía el maná cambiaba según el tipo de circuito que se estaba utilizando. También hizo una distinción entre el flujo de maná y la presión de maná en todo el circuito. Esta presión era similar al voltaje en una batería. Empujaría la energía de maná hacia las huellas y sería responsable de qué tan grande era el flujo. En un tipo de circuito en serie, este voltaje de maná se dividiría entre sus componentes por igual y también dejaría de funcionar si una de las partes se viera obstaculizada de alguna manera. En un circuito paralelo, no perdería esta presión, pero consumiría maná más rápido. Estos eran algunos de los conceptos básicos, ahora continuaba ya que necesitaba descubrir el resto. Creo que este podría ser algo similar a una resistencia. Echó un vistazo a los dos diagramas de hechizos de los hechizos de orbe. Se centró en algo que creía que parecía una resistencia. El orbe de fuego 1 era más pequeño en tamaño que el orbe de luz normal. Su primera prueba sería reemplazar los dos entre sí para ver si el hechizo de orbe de luz se atenuaba. Se puso a escribir y completó la versión alterada del hechizo de orbe de luz. Para su satisfacción, esta pequeña prueba funcionó. El hechizo se activó y la luz era realmente más tenue, lo que demostró que su teoría era correcta. Los que estaba trabajando aquí probablemente eran tipos de resistencia fijos, ya que no creía que pudiera alterar la resistencia a mitad de la activación del hechizo. También había variables, como su nombre lo indicaba, estaban en su lugar para resistir la energía inyectada que era maná. Si instaló una resistencia variable en un hechizo, dependiendo de la calidad del material, podría cambiarlo sobre la marcha para obtener un efecto de hechizo más fuerte. Sin embargo, también podría explotar en su cara si lo bajaba demasiado. Ese es uno menos, ahora para encontrar todos los demás básicos. Inductores, condensadores, amplificadores, fusibles y más. Si lograba distinguir entre todos los componentes básicos del circuito que estaban en estas runas mágicas, podría alterar los hechizos. No estaba seguro de qué tipo de cambios podría traer, eliminar toda la resistencia del circuito probablemente haría que el hechizo fuera inestable. Si quería conectar los diversos hechizos rúnicos que tenía, necesitaba saber esto. Tal vez si supiera dónde quitar o agregar los componentes básicos del circuito de runas, podría corregir todos los esquemas mal hechos que trató de combinar. La solución podría ser realmente fácil, tal vez solo necesitaba agregar otra resistencia para hacer un hechizo de flecha Firegale que funcionara. Roland necesitaba aprender lo básico primero antes de pasar a la carne y las papas reales de estas runas. Entonces podría ser capaz de descubrir el funcionamiento interno de los motores. Los componentes que almacenaban los programas de hechizos en su interior. Dejó escapar un suspiro, entendiendo que esto sería difícil. Afortunadamente, tenía mucho tiempo libre. Había firmado un contrato de 3 años y le cobraban menos por estos materiales.
Su experiencia aumentaba a un ritmo rápido, pero cuanto más alto era su nivel, más difícil se volvía subirlo de nivel. Su mano se movió hacia su cuello rígido, había pasado todo el día trabajando. No se sentía cansado, esto era más interesante de lo que esperaba. Poco a poco estaba descubriendo cómo funcionaba este lenguaje rúnico mágico y lo estaba mareando. Solo necesitaba seguir adelante y tal vez a su debido tiempo, finalmente sería un erudito rúnico adecuado. Capítulo 27, revisando el gremio. Pasó el tiempo y Roland estaba ocupado con su trabajo. Había superado su comprensión rudimentaria de las runas. No necesitaba depender de copiar sus esquemas predibujados para que sus hechizos rúnicos funcionaran. Incluso pudo afectar parcialmente los hechizos, cambiando pequeñas cosas como su salida, área de efecto e incluso algunas de las variaciones elementales. Había logrado destacar algunos de los elementos básicos con los que era más fácil trabajar. Fuego, agua, viento y tierra. Los había recopilado en sus notas y ahora podía distinguirlos de los demás. Esto todavía era solo una comprensión superficial, ya que no pudo cambiar el algoritmo interno. Lo que podía hacer ahora, por ejemplo, era cambiar un hechizo de agua en uno de fuego mientras trabajaba dentro de algunas restricciones. Estaba trabajando principalmente con los tipos básicos de hechizos como la flecha de maná, el rayo de maná y las variaciones de escudo de maná de ellos. Ahora podía crear con éxito las versiones menores y con ellas como base agregar valores elementales que aumentaban su producción de potencia. Su flecha de maná podía transformarse en una por el viento, el fuego o el agua. Lo mismo con sus hechizos de escudo que podían transformarse de una esfera azul semitransparente en una pared de tierra bien formada. Esto no era algo que hubiera logrado en un par de días, no. Ya había estado trabajando durante otros 6 meses, lo que sumó. Ya había estado en esta ciudad durante más de un año y su investigación se mostraba prometedora. Ojalá no me limitara a elegir estas partes. Roland se reclinó en su silla que había mejorado durante este periodo de tiempo. Tenía una pluma nueva sobre la nariz y la estaba equilibrando, la tinta mágica realmente no dejaba manchas como las normales y tampoco goteaba. Había revisado todo su alijo de pergaminos de hechizos rúnicos que podía encontrar en la ciudad. En su mayoría eran similares en la forma en que crearon una fuerza mágica que se estrelló contra su objetivo. No había mucha variación, quería algunos que pudieran levitar objetos o que afectaran su cuerpo de alguna manera. Estos eran hechizos de mejora y hechizos de desventaja, había logrado obtener una variedad limitada de ellos. También había una gran cantidad de runas que se usaban en el equipo. Esta sería la siguiente etapa de su investigación. Sin embargo, el territorio de los herreros rúnicos tenía una preocupación. Todavía necesitaba obtener su clase de herrero y sin la habilidad de artesanía rúnica no podría continuar su investigación. Esta habilidad supuestamente solo se pudo aprender en las últimas etapas de la clase de herrero. Los pergaminos con los que estaba trabajando eran demasiado frágiles. Después de que el hechizo rúnico se activara, quemaría la tinta mágica. La tinta se filtraba en el pergamino y finalmente lo convertía en polvo. Necesitaba reescribir constantemente todo en nuevos pergaminos de hechizos, perdiendo tiempo y recursos preciosos. Ya había intentado escribir en algún metal, pero la tinta mágica tuvo una reacción adversa y no pudo progresar con ella. Tenía runas como la runa de impacto que cuando se activaba mientras un guerrero balanceaba su arma aumentaba el peso del arma. Realmente no podía experimentar mucho con un hechizo como este. El aumento de peso de los pergaminos de papel era muy escaso y no estaba seguro de qué bien haría agregar peso a un hechizo de ataque. Quizás puedas hacer que las flechas mágicas aumenten el peso mientras vuelas hacia los monstruos. Pero no hay ningún elemento humano para activar el hechizo en el momento adecuado, tendría que predeterminar de alguna manera la trayectoria de la flecha y hacerla más pesada durante el descenso. De lo contrario, el peso adicional podría hacerlo volar más lento, podría hacerlo más pesado al principio y simplemente agregar más maná, llamarlo flecha mágica pesada. ¿O flecha de impacto pesado? Estaba bien especular, pero los pergaminos que estaba usando le costaron algunas monedas. Podía hacer 50 iteraciones y ver si una se pegaba y quemar todo su estoque en el proceso. La mejor manera sería si pudiera crear algún tipo de elemento reutilizable que pudiera disparar estos hechizos. Como un bastón mágico, el problema era que solo podría hacer eso después de lograr la clase de herrero rúnico. Se tomó su tiempo para mirar su pantalla de estado, había progresado a través de los niveles y ahora estaba en el 20. Todo esto mientras escribía muchos hechizos rúnicos y elaboraba varios esquemas que lo empujaron hacia adelante. Nombre: Roland Arden L45. Clases:
Mago T1 L25 secundario. T1 escriba de maná rúnico L20 principal. HP. 390, 390. MP. 2014, 2014. SP. 474, 474. Fuerza. 27. Agilidad. 31. Destreza. 65. Vitalidad. 30. Resistencia. 30. Inteligencia. 100. Voluntad. 76. Carisma. 14. Suerte. 7. Sintió que en otro medio año llegaría al umbral y se convertiría en herrero. El problema con eso era que tendría que pasar por un cambio drástico en las profesiones. Escribir runas y hacer herraduras realmente no vibraban tan bien juntos. Me pregunto. Echó otro vistazo a sus habilidades. Su habilidad de dominio de runas, que era L4 en este momento. Se destacaba como un pulgar dolorido, no era útil para fabricar runas, su papel radicaba en el combate. Disminuía su gasto de maná mientras usaba equipo rúnico. También redujo los requisitos de maná para aumentar sus hechizos de pergamino. Tenía la sospecha de que se arrepentiría si no obtenía esta habilidad hasta L9 antes de intentar cambiar de clase. Se inclinaba a creer que podría haber algún tipo de clase especial esperándolo si maximizaba esta habilidad. El mayor problema con esta habilidad era que requería que matara monstruos. Además, el uso de hechizos fuera de combate no lo niveló, ya que intentó lanzar el hechizo de escudo sobre sí mismo y sobre algunos animales en vano. Matar monstruos no le daba mucha experiencia y también era peligroso. Realmente no quería vagar solo por el bosque, ya que conocía los riesgos. Incluso si los monstruos no lo atraparan, podría ser atacado por algunos bandidos o alguien de un negocio opuesto que intente obtener sus secretos. Dirigió sus pensamientos hacia el gremio de aventureros. No había mazmorra aquí, pero eso no significaba que los miembros del gremio no cazaran monstruos. A veces organizaban expediciones a tierras infestadas de monstruos por varias razones. Podría unirse a una de esas empresas como mago de apoyo. Incluso logró mejorar su diseño de pergamino durante este periodo de tiempo. Lo que aumentaría su utilidad en un partido. Cuanto más aumentaba su habilidad de trazado, más podía compactar los componentes rúnicos. Con el tiempo logró limitar la superficie de desplazamiento. Lo que le permitió crear más pergaminos con menos materiales, aunque la dificultad del proceso de elaboración aumentó varias veces. Necesitaba encajar el diagrama de runas completo en algo que fuera la mitad del tamaño del papel de pergamino que había estado usando. Su objetivo era encajar un hechizo de grado común en una superficie del tamaño de una carta normal. Luego podría hojearlos y enviar spam a sus hechizos. Lo máximo que podía hacer ahora era colocarlos en algo del tamaño de un sobre. Esto ya era mucho más pequeño que los pergaminos que estaba usando. Sorprendentemente, a pesar de que estaba usando menos tinta mágica en los pergaminos más pequeños, los hechizos rúnicos no perdieron poder. Era como crear un procesador más pequeño que, aunque más pequeño que el original, no tenía por qué ser peor. Sin embargo, había un pequeño inconveniente, los pergaminos más pequeños no podían sobrecargarse tanto como los más grandes. El usuario tenía la opción de insertar su maná para hacer que el hechizo fuera más fuerte, pero los pergaminos más pequeños simplemente no podían manejar el aumento de maná también. Esto fue más un problema en los materiales que no podían manejarlo y no en el diagrama de runas en sí. ¿Debería tomarme un descanso? Había implementado un período de vacaciones que podía comenzar en cualquier momento y lo había incluido en el contrato como una cláusula. Se le permitió tomarse los fines de semana libres. También tuvo 25 días para elegir como no laborables durante todo el año. También podría preparar el número mínimo de pergaminos unas semanas antes si realmente necesitaba un descanso más largo. Su objetivo no era subir de nivel, sino nivelar su habilidad de dominio de runas. Necesitaba llevarlo al nivel 9 antes de alcanzar su tope. No estaba seguro de si eso era alcanzable, pero incluso estaba dispuesto a esperar antes de llegar allí. Afortunadamente, ya se había preparado escribiendo algunos pergaminos en su tiempo libre. Su vida social se volvió aún más inexistente debido a esto, ya ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo afuera. Había llegado el momento de caminar entre la gente. Todavía era un aventurero de grado 0 a pesar de que no hizo ningún trabajo durante un año. Probablemente podría encontrar un lugar en una expedición, pero lo alejaría de aquí durante al menos una semana. Gracias al aumento de sus habilidades de mago y escritura, ahora era mucho más rápido. Sus altas estadísticas de inteligencia mostraron su valor en momentos como este. Hace un año, cuando comenzó, apenas podía producir un pergamino de flecha de fuego rúnico en un día.
Ahora podía hacer 5 o 6 de ellos e incluso compactarlos en papel más pequeño. Este no fue su único hechizo que tuvo. Había comprado todos los pergaminos de hechizos posibles en Edelgard y también le pidió al gerente que le consiguiera unos que fueran de grado común o inferior. Sus pergaminos eran bastante populares entre los aventureros e incluso se enviaban a otras ciudades junto con su firma. A la gente se le ocurrieron algunos apodos para su personaje de manualidades. Debido a la marca roja con forma de cometa con la que estampó cada pergamino. Le dieron nombres como Cometa Carmesí, Estrella Roja o Herrero Rúnico Escarlata. Algunos otros simplemente lo llamaron idiota por hacer tantos pergaminos de hechizos rúnicos y no hacer armas rúnicas en su lugar. Era conocido por hacer solo pergaminos de hechizos de grado alto o más alto. El factor más importante de su popularidad fue que estos pergaminos realmente valían la moneda que se gastó en ellos. Después de tener en cuenta el precio de los materiales de artesanía y la artesanía, se consideraron asequibles. Eran bastante amados por las clases de tipo apoyo que tenían niveles más altos de maná en comparación con las clases guerreras. Los acólitos y sacerdotes podrían usarlos para protegerse e incluso aumentar la potencia de fuego contra los monstruos de nivel jefe. La superioridad de los pergaminos rúnicos frente a los pergaminos de hechizos regulares volvió a salir a la luz, ya que finalmente se estaban haciendo algunos asequibles. Roland se bajó de su silla y tomó su abrigo. Su taller se veía un poco desordenado, había montones de material de investigación, bocetos y sus garabatos por todas partes. Sin embargo, todavía guardaba las cosas más importantes sobre sí mismo, como los esquemas de runas. Le había preguntado a la elfa cuánto podía costar un esquema de un hechizo rúnico. La respuesta hizo que sus ojos se salieran de la esquina, podía usarlos como un último esfuerzo si realmente necesitaba dinero, pero por ahora, era mejor guardárselos para sí mismo. Salió, había mejorado ligeramente su equipo. Llevaba un juego de buen gambesón debajo de su túnica. Gastó la mayor parte de su dinero en los pergaminos de hechizos, por lo que realmente no pudo obtener nada elegante como una armadura mágica. Esto era bastante bueno para un mago, ya que era bastante ligero y ofrecía mucha protección contra los ataques regulares. Todavía tenía el pesado estoque que recibió después de la batalla con ese esgrimista. Además de eso, sus zapatos estaban hechos de cuero y llevaba guantes a juego. Deseaba poder conseguirse unos guantes deslizantes de hechizos, pero costaban demasiado. También hubo un problema con esos artículos, ya que se descompusieron después de algunos usos. Al igual que los pergaminos, el maná corroería los materiales, lo que significaba que si quería un recurso reutilizable, necesitaría unos que al menos estuvieran hechos de mitril. Este metal plateado era uno de los mejores en lo que respecta al equipo rúnico. Tuvo un costo enorme, no podría obtener nada por debajo de una gran moneda de oro hecha con ella. Las puertas corredizas se abrieron y pudo ver que el sol aún estaba alto. A pesar de que la gente le daba apodos relacionados con el color rojo, todavía vestía ropa negra. Si cambiaba a rojo, sentía que sobresalía como un pulgar dolorido. Caminó hacia la casa del aventurero mientras miraba su vieja tarjeta de aventurero. Realmente no lo había estado usando desde que llegó aquí. Sin embargo, había vagado por los bosques infestados de duendes de vez en cuando para perfeccionar sus habilidades. Los goblins demostraron no ser el mejor entrenamiento ya que eran demasiado débiles. Esta es también la razón por la que decidió aceptar una solicitud del gremio, quería unirse a una expedición más grande donde pudiera matar monstruos que fueran más fuertes y ofrecieran más experiencia. Empujó las puertas del gremio para abrirlas y fue recibido con una vista familiar. La disposición en este edificio era similar a la de Caruen. Esto también le hizo recordar su antiguo partido de inadaptados. Se preguntó qué estarían haciendo esas tres chicas después de que hubiera pasado más de un año. Frunció el ceño ligeramente, ya que pensar en el pasado no era muy productivo. Se movió hacia el tablón de anuncios y comenzó a mirar. Había una gran cantidad de misiones colgadas allí. Algunos de ellos incluso para subyugar a los duendes, siempre traía las orejas con él, ya que valían un par de monedas. ¿Hay algo que valga la pena? No había muchos monstruos cercanos alrededor de la ciudad, por lo que el bosque de duendes era lo más lejos que podía llegar sin meterse en demasiados problemas. Había monstruos más feroces que vivían en las tierras deshabitadas más adentro del reino. Razonó que debería haber algunos trabajos que pudiera aceptar y que no lo mantuvieran alejado de su trabajo por más de 2 semanas. Déjame ver. Protege el convoy de los bandidos mientras viajas a la ciudad de Stegend. Ese está un poco lejos, tomaría una semana entera y apuesto a que la caravana se detendría entre las otras ciudades.
Rechazó la posibilidad de encontrarse con monstruos o bandidos era cuestionable y quería usar sus pergaminos de hechizos para subir de nivel su habilidad. Comenzó a revisar los listados, todos eran en su mayoría misiones de protección colocadas por los comerciantes. Siempre estaban felices de contratar algo de músculo extra para estar más seguros. También había algunos trabajos que pedían exploración o para encontrar personas desaparecidas o caravanas. Sus ojos finalmente se detuvieron en un trabajo en particular. Investiga y limpia la gruta de Manstos de la infestación de monstruos. Comenzó a leer La descripción indicaba que esta gruta era de hecho una mina de mineral de hierro que también tiene algunos metales más raros en las partes más profundas. Los mineros habían atravesado una pared y habían hecho un túnel en una especie de nido de monstruos insectoides. Ya había habido algunas víctimas y la mina ahora estaba cerrada. Roland se frotó la barbilla, había monstruos que podía matar allí. El único problema era que estaba en una especie de pozo de mina. Se desconocía qué tan anchos eran los pasillos y si todo se derrumbaba sobre él, no creía que vendría un grupo de rescate. Sin embargo, no entraría solo, esta era una operación a gran escala con más de un pequeño equipo involucrado. También era un mago, por lo que se le permitiría pasar el rato en la parte de atrás mientras los guerreros recibían todos los golpes. El riesgo podría haber valido la pena las recompensas y obtendría bonificaciones al matar más monstruos. Revisó los otros listados nuevamente, pero no encontró nada que valiera la pena. Esta mina no estaba tan lejos, podían llegar allí en 1 o 2 días. Tampoco pensó que matar a los monstruos tomaría tanto tiempo. Asintió y se acercó a la recepcionista del gremio, presentó su tarjeta y le dijo a la persona que quería inscribirse en esta expedición. Sin embargo, la misión no parecía tener ningún requisito de rango. Su rango de acero le permitió ser aceptado, pero ser un mago también aumentó su valor. Se fue poco después, ya que saldrían en 2 días, podría usar este tiempo para preparar y escribir algunos pergaminos de hechizos más. Tener más munición también era ventajoso. También estaba interesado en probar algunos de sus hechizos alterados en los monstruos. Los 2 días de preparación pasaron en un instante. Había reunido lo que podía, además de sus pergaminos de hechizos, tenía algunas pociones curativas y algunas raciones, todo muy bien empaquetado en su bolsa de almacenamiento. Cuando llegó, vio a un grupo de aventureros de aspecto rudo que ya se estaban reuniendo. Había unas 20 personas aquí y probablemente se dividirían en 5 o 4 grupos. También había alguien que conocía aquí, una pequeña chica mitad gnomo que aparentemente venía con ellos en esta aventura. Antes de que pudiera preguntar por qué permitían que una aventurera de bajo nivel como ella viniera con ellos, fue visto. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, luego se entrecerraron. Ella se centró en él, probablemente reconociéndolo por la túnica negra que llevaba puesta. Esta probablemente sería una expedición bastante interesante, esperaba que la chica al menos pudiera mantenerse a salvo esta vez. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト